AM970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't wanna stay so long, I just wanna say goodbye. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Estás escuchando Arriba Ciudad AM970. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Llegamos al último tirón del año, martes 10 de diciembre, y juntos vamos a ver cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina. Pero antes hagamos un breve repaso, porque en el país va a ser una jornada ventosa para las provincias cuyanas, con cielo despejado, al igual que la franja central. Por otra parte, con cielo parcialmente nublado y con nubosidad variable para el extremo norte, con algunas provincias con tiempo inestable. Por otro lado, con cielo parcialmente nublado y luego llegando
avanzando hacia el sur de la Patagonia con cielo cubierto, nevadas y tiempo inestable. Nos vamos ahora hacia el noreste, donde va a ser una jornada con tiempo estable, bajas probabilidades de lluvias, salvo para la provincia de Misiones, con la evolución de chaparrones, mínimas que van a ser de entre 18 grados para Formosa, para Chaco y Corrientes 1 grado más y en Misiones 20 grados. Temperaturas que van a ir en aumento en horas de la tarde, una máxima que va a llegar a los 33 grados, salvo para el resto de las provincias que va a ser de 29 a 32 grados en esta jornada. Por otro lado, viento del sector norte para la franja central, con cielo despejado, sin nubosidad para la mayor parte de las provincias, salvo para La Pampa y el sudeste de Buenos Aires, donde acá el escenario es otro con cielo parcialmente nublado, con mayor nubosidad y con tiempo inestable, con la evolución de chaparrones al transcurrir la jornada. Mañanas y noches frescas, así que a salir de casa con abrigo liviano, una mínima de 17 grados para la provincia de Córdoba, 15 grados para Santa Fe, Entre Ríos, en Buenos Aires de 17-19 grados y para La Pampa de 18 grados. En horas de la tarde, muy buena amplitud térmica, temperaturas que van a ir en aumento, ambiente caluroso, 32 grados para el norte de la franja central y hacia el sur de 28 a 35 grados de máxima para esta jornada. También viento del sector norte y noreste para las provincias cuyanas, con cielo despejado, sin nubosidad, mañanas y noches frescas para Mendoza de 20 grados, luego ya mínimas que van a ser de 20-22 grados para San Luis y para San Juan. Por otro lado, ambiente caluroso en horas de la tarde con bastante humedad, de entre 33 grados para San Luis, 35 grados en Mendoza y con 1 grado más hacia San Juan. Ahora bien, con tiempo estable y sin probabilidades de lluvias, las lluvias acá ya van a decir ausente. Por otro lado, tiempo inestable en el centro de Salta, Jujuy y Tucumán y en el sur de Catamarca y La Rioja, con la evolución de chaparrones. No se descartan las probabilidades, con cielo cubierto hacia el norte y en el sur del noroeste con cielo parcialmente nublado. Por otro lado, vamos a tener una mínima de 16 grados hacia el norte, en el centro de 21 grados y en el sur de 17 grados. En horas de la tarde, temperaturas que van a ir en aumento, ambiente caluroso, muy buena amplitud térmica para Salta, Jujuy 29 grados, Tucumán, Santiago del Estero 32 grados y luego hacia La Rioja y Catamarca de 33 grados. Atención para estas dos provincias en Catamarca y La Rioja, porque va a ser una jornada ventosa con fuertes ráfagas de viento del sector norte, así que a tener precaución. De un extremo nos vamos a ir hacia el otro, a la Patagonia, con temperaturas bastante cálidas, agradables en el extremo norte, mínima de 17 a 18 grados, con cielo despejado en Neuquén, luego con cielo parcialmente nublado para Río Negro y para Chubut. Máximas en horas de la tarde que van a llegar a los 35 grados y acá vamos a hacer hincapié en Río Negro porque van a tener alerta amarilla por tormentas fuertes hacia sobre la costa atlántica de Río Negro, así que a tener precaución allí. Por otro lado, con tiempo estable para Chubut, mínima de 6 a 15 grados y máximas en hora de la tarde que van a llegar a los 22 grados. Temperaturas bastante cálidas y agradables. Acá en el sur de la Patagonia vamos a tener de todo un poco, con cielo cubierto, con tiempo inestable en el sur de Santa Cruz, con nevadas y también con tiempo inestable para las Islas Malvinas y Tierra del Fuego. Tiempo frío ya acá, mínimas que van a ser de entre 3 a 7 grados y en horas de la tarde máximas que van a ser de entre 10 a 13 grados de máxima. Tiempo frío ya acá, a diferencia del extremo norte, donde van a tener temperaturas bastante cálidas y calurosas. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchas gracias y hasta la próxima. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía.
Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Sabemos lo que te gusta. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Temperatura 25 grados. Humedad 85%. Ojitos oscuros miré la miel del verano brotando otra vez sobre la vereda. Cerveza cayó, jugamos las cartas que la noche dio. En tu pasado miedo y dolor, no sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar.
es tan difícil poder avanzar por un laberinto de tristes mentiras. En cada pasillo hay una decepción y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en el puente estás vos, mirando el recuerdo que más te gustaba. Cuando no sé por qué puerta me iré, la miel de tus ojos me llama otra vez. La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz, las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar. Si este cariño nos trajo hasta acá. Suena la cumbia siempre entre los dos y así bendice todo nuestro amor. Así bailando yo me enamoré y esta cumbita se metió en mi piel. Ahora las noches tienen el color de tus ojitos y mi corazón. La noche no se va. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Desde Uruzucuatia, estás en Radio Guaraní. AM970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Javier Milei visitará hoy la rural. El presidente estará a las 10 en el predio de Palermo, donde participará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, de la apertura de la reunión que nucleará a más de 400 dirigentes de todo el país. La edad mínima para portar armas bajó de 21 a 18 años. Así lo establece el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, que incluye, entre otros requisitos, no tener anormalidades psíquicas o físicas, acreditar datos personales en sede policial y no poseer antecedentes policiales o penales. Derogaron el decreto que dispuso la emergencia territorial indígena y se podrán realizar desalojos. La medida, que se da en medio de conflictos con comunidades mapuches, se publicó en el Boletín Oficial y señala que se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley. El camionero Octavio Argüello se incorpora al triunvirato de la CGT. Fue propuesto por Hugo Moyano en reemplazo de su hijo Pablo, que renunció hace 2 semanas al no conseguir apoyo para avanzar en un paro contra el gobierno. Todo lo que pasa, todo el día. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres?
eres tú. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456-499840. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En Caaguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caaguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Para jugar el juego cuando quieras. Caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperándote, costumbres argentinas de decir no. Otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminándote, mi calle que quizás
esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad.
Hola, 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 buen día, ¿cómo estamos? Muy, pero muy buen martes para todos. Hoy es martes 10 de diciembre. Recién escuchamos un ícono de la historia argentina que es el discurso de Raúl Alfonsín, que lo pronunció el 10 de diciembre cuando vuelve la democracia a nuestro país después de una década de patas negras, ¿no? Como muchos lo llaman, o una década, algunos dicen una década nefasta, otras dicen, bueno, pero convengamos que la década esa que había pasado en realidad no era una década, mal llamada década, ¿no, Marco? Porque fueron mucho más de 10 años. Buen día, Marco Favotti, el operador de turno. Bueno, hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos y hacíamos referencia a este día tan particular con el discurso de Raúl Alfonsín que lo pronunció después de un largo tiempo de ausencia democrática, ¿no? Con la vuelta de Alfonsín volvió la democracia y hasta ahora estamos en ello. Hoy también se cumple el primer añito de Javier Milei. Así que atentos a todo porque va esta noche 9 menos 10 de la noche, o sea 20:40 o 20:50 por ahí, va a estar transmitiendo su mensaje a través de cadena nacional al cumplirse un año de su gestión. De hecho, en el diario Libertador hay un video que hizo Milei agradeciendo haciendo referencia a su primer año de gestión. Vamos a ver si lo encontramos y lo podemos reproducir, o sea, podemos reproducir el audio, no el video, pero también lo vamos a subir el video a las redes sociales. ¿Cómo están la gente linda? Me extrañaron, en estos días estuve ausente, en realidad, ausente con causa. Tenía que ponerme al día con el tema administrativo, contable, jurídico, financiero, bueno, jardinero, electricista, plomero de la radio. Así que por eso estuvimos ausentes. Un saludo grande para toda la gente de la zona rural. Para Estercita que todos los días me mandaba un mensaje que me había pasado. Le digo, no, todavía ando suelto, no me pasa nada raro. Un saludo para Mirta, que el 8 de diciembre fue la celebración de la Virgen de Itatía ahí en su casa, en la capilla. Lo que me habían avisado es que el bingo no se iba a realizar el fin de semana pasado, el de la escuela de va y viene, y se iba a realizar este fin de semana. Ahora voy a ver qué es lo que me contesta Esther. Seguramente va a estar en contacto conmigo. Para cerca de las 10 y media por ahí, vamos a tener una visita de los referentes de derechos humanos de acá de Curuzucuatiá, tener una charla, así ellos brindan su pequeño homenaje en este día tan particular, ¿no? ¿Y cómo les trató este mes de diciembre? Es un mes bastante atípico, ¿no? Lluvias, creo que en lo que va de... No, noviembre nos despidió con calor, ¿no, Marco? Noviembre sí. Noviembre nos despidió con unos días bastante calurosos, pero lo que va de diciembre tenemos un promedio de agua, caída de no me acuerdo cuántos milímetros, creo que superan los 100 milímetros lo que va de diciembre, ¿no, Marco? Y después tenemos una temperatura que como mínimo anoche estaba haciendo 16 grados. Yo me acuerdo una Navidad que habíamos viajado todos a la casa de mis abuelos y no, va a ser calor, que esto otro, mamá. Creo que lo único que puso fue pantalón corto y remeras. Ni siquiera había puesto zapatilla media porque era todo el día en chancleta o descalzo. Bueno, ese 24 de diciembre cayó un aguacero, cayó piedra, cortó la luz, bueno, cortamos el pan dulce con la luz de la vela.
Y después vino casi una semana entera de que hacía 5 grados, pero andábamos todos con la ropa de la abuela puesta. Hace mucho frío. La verdad que se nos complicó el clima, pero me acuerdo, una sola vez en mi vida me acuerdo que en diciembre, un 24 de diciembre hizo frío, frío. Muy raro, el clima es muy raro, ¿no? Y a ver, la verdad es que no me acuerdo de qué edad tenía yo más o menos, pero creo que tenía 10 años por ahí, o sea que hace 41 años atrás. Este fin de semana y esta semana que pasó, bueno, la semana que pasó anteriormente hubo muchas novedades en Curuzucuatiá. Bueno, los medios radiales y después los medios a través de las redes sociales hicieron eco de todo lo acontecido en Curuzú. Estuvo presente el gobernador, muy presente, estuvo 2 días presente. También estuvo el señor intendente Eduardo Tazano, el intendente de Capital, Corrientes Capital. Estuvieron presentes, bueno, muchos funcionarios altos, jerárquicos del gobierno provincial. Se anunciaron obras y se inauguraron otras. Bueno, algunas obras que se inauguraron un poquito a destiempo. La estación transformadora tendría que haber estado funcionando en su perfección. Tenía un plazo previsto de 1 año y bueno, la cosa es que se demoró un poquito. Ahora cerca de la finalización del mandato de José Irigoyen, hace una semana atrás se inaugura, días, porque el gobernador estuvo estuvo jueves y viernes, o miércoles y jueves, no me acuerdo bien. Inauguraron la estación transformadora que en breve vamos a tener los resultados de la misma, porque todavía no está golpeando el clima, ¿no? Pero vamos a tratar de comunicarnos con el ingeniero Méndez como para que él nos diga cuál es la función principal de la transformadora esa que se inauguró y si va a beneficiar a gran parte de la ciudad o solo a una parte. Recordemos que la ciudad crece todos los años, ahora se inauguraron más vivienda, mucho más vivienda para la zona sur, ¿sería, no, Marco? Se inauguraron más vivienda en el barrio Victoria y frente al barrio Victoria, el barrio Oñatibia creo que se llama, o Viviendas Oñatibia, se inauguraron también. Y eso representa otro gran consumo de energía. Y lo que vamos a tratar de charlar con el ingeniero es si la estación esa de rebaje se hizo para alimentar todo lo que es el centro y la periferia de Curuzucuatiá se maneja con otros transformadores que van a estar más alivianados, ¿no? Bueno, en breve vamos a hablar con ellos. ¿Cómo está la gente de los parajes? Hablando del tema luz. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron estos días? Había unos inconvenientes en la zona de la segunda sección porque si bien no llovió, hubo viento y el viento hizo que cayeran 7 postes en esa zona, que va desde Paraje Garay hasta la estancia Las Rosas, en cercanía de Cazadores Correntinos. Pero el señor Dante Romero junto a su grupo de trabajadores municipales y la ADPEC se pusieron a disposición apenas el camino estaba en condiciones y estaban trabajando en ello, reparando, cambiando postes. Sé que la segunda sección estuvo varios días sin luz, pero ahora ya están volviendo a la normalidad. Ahí me avisa Marco, tiene audio, ¿no? Sí. Bueno, Javier Milei cumpliéndose hoy un año de su gestión.
hizo un video que dice lo siguiente. Juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Sí, juro. Cuando este gobierno ganó con vos, ganó la verdad, ganó la justicia, ganó el bien, ganó el castigo a los narcos y criminales, ganó nuestra capacidad para desactivar la bomba de la inflación que nos habían dejado, ganó el innegociable déficit cero, ganó una guerra todo o nada con la maldita casta, ganó el honor de nuestras Fuerzas Armadas, ganaron las ideas libres, el poder de las redes sociales, la lealtad para defender al líder, la revolución tecnológica, las ideas democráticas, el triunfo de la realidad, los hombres y las mujeres comunes, el sentido común, ganó la vida humana, ganó la derecha honesta, valiente, ganó la austeridad, ganó el orden en las calles, los patriotas, ganó la guerra contra la corrupción, el poder infinito de los celulares, la convicción de la batalla cultural, ganó la confianza del mundo en nosotros, ganó la vida, la propiedad, la justicia y la libertad. Ganamos con las fuerzas del cielo, ganó el bien. Dígalo, presidente. ¡Viva la libertad, carajo! Sigamos ganando. La libertad avanza. ¿Cómo era la canción de... ¿Cómo es? La canción de La Renga, creo que era. La canción de su campaña. ¿Esa es la cual? Ah, esa es la exclusiva para él. ¿Quién la hizo eso, Marco? Peleando por un mejor futuro para esta Argentina. La noticia se extendió, llegó hasta los usurpadores. Se abrazaron con terror, tanto a palomas como a halcones. Y no volvieron a hacer falsas promesas a sus siervos. Pero fue tarde esta vez, los leones ya estaban despiertos. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte. Llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, por fin apareciste, ¿eh? Y así no vale, Danielito, toda la otra semana te perdiste y ahora... Sí, amigo, para el viernes a las 5 de la tarde está el bingo en la escuela 585, así que te esperamos. A ver qué pasa por ahí, Nico. Puede ser venir, comprar un cartoncito y te lleva al cordero, te lleva otros premios, que hermosos premios hay. Mira que te esperamos, Danielito, el viernes, si Dios quiere, en la escuela. Si no llueve, porque parece que está viendo pronóstico de lluvia también. Pero si Dios quiere, no va a llover hasta que pase esto. Ahí estaba la amiga Esther, ya me estaba pegando un tirón de oreja. Bueno, pero se ve que Esthercita está prendida a la radio, ¿no? Porque apenas escuchó que yo dije buen día, ya me mandó un mensaje. Bueno, señores, ahí como lo dijo Esther, este viernes 13, viernes 13 no era, no te cases ni te embarques, ese martes 13, ¿no? Y sí. Bueno, este viernes 13 es el bingo en la escuela de Vaiviene. No va a llover, no va a llover. Así que por las dudas vamos a prender el fuego para ver si traemos el cordero.
Pues voy a ir a jugar al bingo a ver si sacamos el cordero para la despedida del año de la radio, porque los amigos Sotelo y Tony parece que durísimo, ¿lo ves? Durísimo. Parece que Sotelo no puede agarrar el cordero. Parece más duro como andongo de burro la gente de esto, ¿eh? Bueno, recién escuchamos el mensaje que hizo uno. Yo creo que es uno de sus primeros mensajes que largó el video en vivo, Javier Milei. Pero se me hace que va a haber más novedades durante el día, ¿eh? Oh, Cata, mi amiga Cata de Paraje Minuane. Bueno, Cata siempre está en sintonía de la M970. Gracias, Cata, por estar. Si Dios quiere, gracias. Antes de que finalice el año voy a ir hasta Minuane, Cata. Lo prometido es deuda, así que voy a ir. Bueno, hablábamos que muchas cosas de lo que dijo, muchas cosas de lo que anuncia en este video Javier Milei se hicieron realidad, ¿no? Porque él dijo déficit cero. Hoy en día tenemos déficit cero. El problema es que hay cosas que se hicieron realidad y hay otras cosas que se complicaron un poco. Por ejemplo, lo que es el tema impuestos. Los impuestos se fueron a la estratosfera, ya pasaron la estratosfera, creo que le están por impactar a la gente de Marte ya, ¿no? Bueno, el tema de los impuestos, a pesar de que él dice que no va a hacer de su economía el sacrificio de los usuarios con el pago de los impuestos. Pero bueno, no sé cuánto debe repercutir a nivel nacional los impuestos que nosotros pagamos. Pero convengamos que en la provincia de Corrientes, y bueno, acá nosotros tenemos como ejemplo, la luz sube todos los meses. Todos los meses sube la luz. Yo se lo había dicho a una persona en particular de la zona rural, que ese día que Valdés estaba inaugurando el Parque Mitarori era la ocasión ideal, o esos 2 días que estuvo dando vuelta, era la ocasión ideal para que la gente vaya, se acerque al gobernador y le plantee el tema luz en la zona rural, energía eléctrica en la zona rural, y le plantee también el tema de caminos. Pero bueno, hubo mucha gente conocida, yo vi fotos, mucha gente conocida que todos los días nos están llamando y quejándose por el tema de la luz, caminos, etcétera, que estuvieron a pasos del gobernador. Espero le hayan dicho algo, ¿no? Le hayan dicho, mire señor gobernador, tenemos un problema, porque siempre con respeto, no se tienen que ofender en nada. Ahora, lo que me pareció medio fuera de lugar fue el reclamo que hizo el amigo Armando Jara con respecto de si era un femicidio o no el tema de Griselda Blanco, siendo que el asesinato de Griselda Blanco está totalmente esclarecido porque está el autor material e intelectual del asesinato, está condenado y está preso. No es que hay algún prófugo, no es que no hay sospecha de que fue enviado él a hacer el trabajo. O sea, no hay que hay un autor intelectual extra. Entonces, hubiese sido... está bien, nosotros le entendemos a Armando Jara porque él estuvo inmensamente involucrado más con la relación que tenía con Griselda, pero es como que
es una pregunta medio que un poquito fuera de lugar, sabiendo que el homicidio de Griselda Blanco está totalmente esclarecido y el homicida está preso, está cumpliendo, ya está condenado. Entonces era media absurda esa pregunta. Pero después, como se lo vuelvo a repetir, era necesario, con toda la educación del mundo, plantearle al gobernador el tema. Así como hay mucha gente que se queja de las rutas nacionales, de las rutas provinciales, bueno, había mucha gente de la zona de Sauce también, ¿no? Que le plantea al gobernador que para Sauce faltan poquitos kilómetros para llegar al acceso. Hay muchas rutas provinciales en un estado total de deterioro y abandono. Con respecto a lo que es vialidad provincial, no se ocupa verdaderamente como se tiene que ocupar con el tema de rutas provinciales, porque hay toda una reglamentación y hay rutas que no tienen, donde no funcionan los consorcios. O sea, el consorcio son para las rutas internas de los caminos rurales, pero por ejemplo, la ruta 126, que más de una vez dijimos que no es que va de Curuzú a Sauce, sino que comienza en el empalme con la ruta 12 a la altura de Pueblo Libertador y termina en el empalme con la ruta o la autovía 14 a la altura de Bonplan, ¿no? Pero si usted circula de Curuzú hasta el empalme con la ruta 14 o autovía, como la quieran llamar, tiene todo ese trayecto de acá, ir de Curuzú hasta la Cañada es prácticamente intransitable. De ahí mejora un poquito y después cuando uno pasa eso también es intransitable. Después que uno pasa a Paso Ledesma también es intransitable. O sea, la ruta está deteriorada. Y en algunas ocasiones ¿cómo se llama? El renuevo de los árboles ingresa a la ruta. Pero sería bueno hablar con la gente de vialidad provincial. Temperatura 25 grados. Humedad 85%. Hay una gran discusión respecto de Camesa. Hay que ver cómo se comercializa. Sabemos de que podrían haber pasos hacia adelante respecto de la modificación de Camesa y cómo se comercializa la energía. Eso va a dar otras oportunidades. Lo que sí, siempre la distribución energética se paga, ¿no? El transporte eléctrico se paga. Pero sería bueno que nosotros tengamos la posibilidad de sentarnos a hablar de este tipo de temas, porque hasta ahora somos los convidados de piedra, somos generadores, utilizan nuestros recursos naturales para generar energía, no nos pagan y encima nos cobran por distribuir, incluso cuando somos nosotros los que hacemos las líneas de alta tensión. Entonces me parece que no es un sistema justo con la provincia de Corrientes. Es llamativo lo que dice el gobernador, ¿no? En lo que va de esta gestión, en la última gestión de él, en los 4 años, en ninguna oportunidad vimos a representantes en el Congreso de Corrientes, tanto senadores como diputados, que hagan el reclamo a la regalía de Ituzaingó, a la regalía de Yacyretá, mejor dicho, de Yacyretá. El más beneficiado por el tema Yacyretá es la parte paraguaya y la ciudad de Posada, o sea, la provincia de Misiones. Pero encima es rarísimo porque la represa pega contra Ituzaingó y no contra Posada. Pero las oficinas centrales, todas las oficinas centrales de Yacyretá
en Argentina se encuentran en la ciudad de Posadas. Y ahí hay cargos, cargos que tienen sueldos los jerárquicos y hasta no tan jerárquicos de Yacyretá están cobrando por arriba de los 5 millones. Lo teníamos bueno, la que no sé si está todavía era mi compueblana, que era acá de Paso de los Libres, la diputada, creo que era Almirón, Anita creo, ¿no? Sí. Le vamos a preguntar al amigo Leandro qué puesto está ocupando ella ahora, ¿no? Bueno, estamos a fin de año, ya estamos en época y los diferentes departamentos de la provincia de Corrientes están haciendo su presentación de la fiesta, ¿cómo es? Carlestolenga, ¿no? De la fiesta Carlestolenga en la Casa de Liberá, o sea, en la Casa de Corrientes. ¿Qué es lo que presentan? Los carnavales departamentales de toda la provincia. Ahora fue el turno de Santo Tomé. Anteriormente habían presentado Monte Casero. Curuzú todavía no. Curuzú ya fue uno de los primeros. Si yo digo carnavales de Curuzú Cuatiá, apretar el pomo. Qué grande el intendente. Tenemos que ver si el intendente puede venir, o sea, nos puede hacer un espacio en la agenda para antes de fin de año hacer una evaluación de cómo estuvo su último periodo, ¿no? O sea, su último año casi, porque prácticamente el año que viene, bueno, si bien él no va a ser candidato, pero tiene un año que va a ser prácticamente, se va a hablar mucho de elecciones, ya va a empezar la guerra sucia, ¿no? Pero eso es porque no vienen a Radio Guaraní. Los políticos no quieren venir a Radio Guaraní. Radio Guaraní le abrimos la puerta a todos los políticos, ¿no? Lo que sí, ellos tienen que responder a las preguntas que le hacen. Muchas veces no soy yo quien le va a hacer las preguntas, sino nosotros siempre dejamos abierto el celular, la línea de teléfono. Siempre le explicamos a la gente que si quiere llamar, comunicarse, con absoluto respeto lo puede hacer con los que nos vienen a visitar, ¿no? Recordemos entonces que las líneas de comunicación con Radio Guaraní son a través del teléfono fijo, característica de Curuzú Cuatiá, si uno está lejos es 03774 42 35 36. Ese es el fijo, ahí lo va a atender muy amablemente Marco. Que cuando estoy yo y empiezo a dar las líneas le hago trabajar, pobre Marco. Después tenemos la línea de WhatsApp, que es para que nos llamen, no para que nos llamen, para que nos manden audio. Para que nos manden audio y para mensajitos, cómo están, o si pasó alguna novedad en su barrio, también nos puede contar, nos puede avisar. Si bien nosotros no tenemos mobilero, pero están ustedes del otro lado de la radio con el celular, agenden el WhatsApp que es 440514. El WhatsApp de la radio es 440514. Entonces ahí tranquilamente nos pueden mandar los audios y le vamos a estar pasando, así como pasamos recién, el audio de la amiga Esther, que me pegó un tironcito de oreja. Recuerden que se viene la fiesta de fin de año, señores, ¿eh? Si quiere saludar a sus familiares, tranquilamente lo puede hacer, nos mandan un audio.
Capaz que hacemos un sorteo con el audio más emocionante, ¿no? Tampoco se pongan a llorar ahí en el... capaz hacemos un sorteo de premio para el audio más emocionante y para el audio más lejano. Porque hay veces que tenemos que hacer el audio más lejano dentro de la República Argentina y el audio más lejano en el exterior. Porque hay muchísima gente de Curuzú Cuatiá que está en el exterior. La otra vuelta me encontraba, ¿te acordás de Marina? Bueno, el hijo de Marina Celia, ¿no? El hijo de Marina, comúnmente nosotros le decíamos a Pallito, está en México. Juan Manuel está en México, Juan Manuel Aguirre. Y por México lo tenemos al amigo Sebastián González, que se fue y todavía no volvió. Y hay bastante gente más por México de Curuzú Cuatiá, De ahí, después, ahí arriba nomás lo tenemos al hijo de Celina Santa Cruz, que está en no sé si está por Miami o por dónde, junto con... No sé cómo se diría, ¿no? Porque hoy los jóvenes por ahí uno le dice junto con su señora, novia o lo que sea, su pareja, su amiga, su afeur, Bueno, ellos están ahí en Estados Unidos. Acá ya tenemos una que entró a participar del concurso de mensajes más lejos. La doctora Melgarejo nos está escuchando desde Resistencia Chaco. Ya no sé qué cargo ocupa, porque entre los dos competimos a ver quién tiene más cargo. Yo creo que ella, no sé si es jefa de personal de la Municipalidad de Resistencia o está a cargo del bloque de la parte de legales, presidenta del Consejo Deliberante. Acá me aclara la doctora que ya no se dice más pareja, feur, novia, matrimonio, etcétera. Se dice responsabilidad afectiva. ¿Cómo? Legalmente hablando, ¿no? Bueno, acá me dice si ya sé el tema que va a querer escuchar. Algún tema de Alexander Pires, Sopra Contrariar. La otra vuelta estaba viendo... Estaba mirando en YouTube y automáticamente hacen sin entrar a buscar, automáticamente le aparece un montón de temas de Sopra Contrariar o Alexander Pires. Capaz que es porque están promocionando que el 8 de febrero va a estar en Corrientes, ¿no? Ese es en castellano. Acá me dice la doctora que quiere un tema de Valentino Merlo. Acá tenemos una de Monchito Merlo. No sé si te sirve. Pero un tema, doctora, no interprete mal. Diz aí, Luiz Fernando, que você vai fazer? Vou comprar um pau pra me defender. Diz aí, Luiz Fernando, que você vai fazer? Vou comprar um pau pra me defender. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada. Hablando de gente que está lejos de Curuzú, dentro del país lo tenemos a Jaimito, Un abrazo grande al amigo Jaimito. Lo tenemos, pero está lejos. Después Aldo Boto va y viene, así que Aldo Boto nos cuenta. Sin duda. Después lo tenemos a Yayo Cáceres, que hace muchísimo tiempo se fue. Está el amigo Acho Lona, que también anda por... No sé si la hermana de Acho también se fue. No estoy bien. No estoy bien enterado. Después lo tenemos al amigo Alberto Toledo. Es el único hincha de Racing
del sur de Corrientes, que lo conozco. Un aplauso para el campeón el campeón del siglo. Vos sabés que yo conozco solo 2 hinchas de Racing. Uno es un amigo de Corrientes que se llama Camilo Navajas. A usted que sabe historia, es de los Navajas, dueño de las Marías. Y después lo conozco a Alberto Toledo, que es de Curuzú. Después nadie más hincha de Racing. Bueno, el actor Guillermo Francella creo que es de Racing. Hermosa mañana, ¿verdad? Fernandinho, que se vai fazer? Vou comprar uma bomba pra me defender. Fernando, que se vai fazer? Vou comprar uma bomba pra me defender. Bueno, acá tenemos el enorme placer y honor. Sí, también aparte, nuestro amigo de personal de la policía, de la gloriosa policía de Corrientes. Sargento ayudante, ¿no? Sargento ayudante Alberto Orlando Toledo, para los que no me conocen. El único hincha de Racing que conozco en Curuzú Cuatiá. Y el otro mote, no le voy a decir porque es hincha de Racing y peronista. ¿O no? No. No, ¿usted no es peronista? No, soy peronista. Bueno, hincha de Racing, ¿no? Hincha de Racing, sí. ¿Cómo anda mi sargento ayudante? Pero bien, gracias a Dios, todo bien por la comisaría tercera, por el ferrocarril, cuando me toca cuidar, todo bien, la verdad. Ahora está de Franco. Ahora estoy de Franco Servicio. O sea, puede hacer haciendo trámites. Puede hacer uso de su vida civil tranquilamente. Tranquilamente, exactamente, así es, Daniel. Así es. Cuéntame. Bueno, ¿será que te puedo comentar en confianza con el tema de la convocatoria? Que Nadie se va a enterar de lo que vos me querés comentar. Lo cae, bueno, gracias. Vos sabés que le comento al público acá. Bueno, el amigo Alberto Toledo, nosotros le decimos Albert, amigo de años de la casa. Yo creo que desde el primer año que yo estuve ya nos conocemos, ¿no? Sí, hace muchísimos años ya. Sí, ya, bueno, no tanto. Hace 14 años más o menos, fácilmente. Sí. 14 yo años. creo que justo en una noche me estaba poniendo la esposa y ahí empezó la amistad. No, en realidad es un amigo de la casa. Siempre vino. Es bueno recibirlo en Radio Guaraní porque tiene esa buena onda que contagia, ¿no? Y siempre es un hombre de temas interesantes. Yo conocí 2 personas que tenían toda clase de temas para hablar y uno le decía algo y ellos estaban al pie de la letra. Uno lo tengo acá presente a mi derecha, que es Alberto, y el otro, ¿se acuerda de Santa María? Sí, me acuerdo, El señor que andaba solo. Alberto Gustavo Santa María Moras, inclusive era doble apellido. Sí. Ese señor era un libro abierto, sabía de todo. Sí, don Beto Santa María, yo tuve el gusto también de conocerlo, era un libro abierto, es verdad. Y como vos estabas hablando de las navajas Artaza, eso por supuesto son comenzaron siendo Navajas Centeno, primero, son los fundadores de Las Marías, que casualmente este año están cumpliendo 100 años el establecimiento de Las Marías. 100 años. Sacaron una yerba, lo del establecimiento de Las Marías, sacaron una yerba edición limitada. Exactamente. Con la cajita, bueno, está difícil de conseguir esa cajita. Está difícil de conseguirla, es verdad, sí. La mayoría de los consumidores de Las Marías ahora se transformaron en los Países Bajos. La otra vuelta yo lo comentaba, eran los Países Bajos y los europeos. Impresionante. Entonces, ellos están atentos a todo lo que saca la María de promoción. ¡Chum! Le piden o le exigen que lleven porque quieren tener. Por ejemplo, los recuerdos de los 100 años, de los 50 años. Yo tengo una latita que habían hecho para uno de los países. ¿Vio que en Europa son chiquititos todos los países? Sí, son todos pequeños y digamos, los divide. Una calle o un arroyo o un río los divide. Están todos pegados. Así es Europa. Sí, y bueno, y
Y ellos habían hecho una latita que tenía un sistema de abertura, que no era rosca, sino era todo con traba, ¿no? Y yo justo pasaba por Virasoro, cada vez que paso por Virasoro entro a visitar la María, porque algo que por ahí siempre hay alguna chuchería para ver. Y bueno, y agarré esa latita. Y después un amigo viajando por diferentes partes del país, muchos me pidieron la lata, ¿viste? Porque yo la uso de yerbera. Ah, yo quiero. Bueno, cuando me fui a la María me dice, no, eso es edición exclusiva y se fue para... Creo que se había ido para uno de los... no sé si era para Yugoslavia o por ahí cerca. La desaparecida Yugoslavia. Sí. Bueno, Albert, ayer hablábamos en privado. Sí. Y vos sos uno de los grandes simpatizantes de Racing acá de la ciudad. Academia. De la academia. Sí, no somos muchos, pero somos un grupo, digamos. Yo estoy acompañado en este momento, que me dijo que me iba a apoyar en todo momento, una persona muy conocida acá de Curuzucuatiá, que a lo mejor vos lo conozcas también, es jugador de Racing. ¿Ex jugador de Racing? Sí, Juan Aníbal Anciar. ¿Juan Aníbal Anciar? Sí, él es hincha de Racing y él es como... ¿Hincha o es jugador? Es jugador e hincha también. ¿Pero estuvo en el club? Estuvo en el club, sí señor. Jodeme. Sí, él inclusive estuvo en las épocas más difíciles. Juan Aníbal estuvo durante... hizo la reserva, estuvo en las divisiones inferiores, la reserva, y fue uno de los que, junto con Miguel Ángel Combrombati y Camote Acuña y tantos otros, le dieron el ascenso a Racing Club de Avellaneda cuando descendió en 1983, le dieron el ascenso en 1985, a los 2 años. Mire, me he enterado tantas cosas de Juan Aníbal, y más me entero los sábados por el dúo dinámico, pero no sabía que era jugador. Sí, que fue jugador de Racing. Preguntarle algún día, inclusive tiene recordatorios, a plaquetas que el club lo reconoció como uno de los artífices del ascenso de Racing, del regreso a Primera División. El ascenso de Racing, yo me acuerdo, fue allá por... 1985. Ajá. Y después cuando salió primera vez campeón después de ese ascenso fue también en la época de los 90. Tuvimos que esperar 35 años, tuvimos que esperar para salir campeones después de ese ascenso del 85, que fue el 27 de diciembre del 2001. 2001. Con el nuevo siglo. En el nuevo siglo, exactamente. Nuestro técnico era en ese entonces Carlos Reinaldo Merlo. Pero, ¿y en el 2014? En 2014 salimos campeón con el Chacho Coudet. Sabe todos los campeonatos. No, perdón, en 2014 salimos con Diego Martín Coca, perdón. Acá me aparece... Y en 2019 salimos con el Chacho Coudet, que fue hace 5 años atrás, digamos, se salió campeón del local, digo. ¿Cuándo me dijiste que ascendió Racing a Primera División? En 1985 regresó. Y bueno, y en el 88 ya fue campeón de la Supercopa. Ese fue campeón de la Supercopa en 1988, que le venció a Cruzeiro en la final también. Mira, tenemos que traer bueno, acá ya está un llamado de atención a Miguel Moscarela, a Pecker y a Aldo Boto, que hacen el programa deportivo. Le vamos a decir que te pasen la invitación. Va lunes, miércoles y viernes de 20 a 10, ¿no? A 22. A 1 hora nace, pero son a la gana, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a decir que te inviten porque va a ser... no hay problema, yo voy a venir. Bueno, estaba por explicar. En ese entonces la Supercopa, la primera edición en el 88, se jugaba partido de ida y vuelta. Racing, el primer partido en el cilindro, ganó 2-1. Después en Belo Horizonte empató 1-1 y ahí salió campeón por diferencia de gol. En el global 3-2. ¿Eso fue en qué año? 1988. En el 88. Ese fue, por eso que ese fue la Supercopa. Ese fue la Supercopa, el último torneo internacional que ganó Racing, que ahora lo conquistó nuevamente después de 36 años.
En serio, ¿no? La verdad que fue una alegría. Bueno, en realidad, aparte Racing lleva los colores de la camiseta argentina, entonces es como que todo el mundo festejó el triunfo de Racing, ¿no? Aunque son mira, pocos. los únicos que no festejaron fueron los hinchas independientes porque, bueno, es obvio que ellos no simpatizan con nosotros porque somos rivales, pero todos los demás simpatizantes de los otros equipos creería que nos apoyaron. Yo vi mucho apoyo acá en Curuzúcuatiá, en todo el país, por parte de otras personas que no eran de Racing. Que no es, sí. Sí. En realidad, bueno, yo creo que salvo cuando juega River y Boca alguna final, ahí se dividen. Pero obvio que sí, que si supongamos River juegue la final de la Copa Libertadores, no vayan a pedir que los hinchas de Boca hinchen por River. Eso es lógico, es obvio eso. Sí, pero por eso te digo. Bueno, en este caso, ¿quién es el enemigo número 1 de Racing? ¿San Lorenzo creo que es? No, Independiente. ¿Y usted dice que hincharon por Racing? No, para todos los hinchas de Independiente que los vi me dijeron van a perder con Cruzeiro, me dijeron van a perder con Cruzeiro. ¿Sí? Estaban hinchando por los brasileños. Pero eso no, bueno, es parte del folclore del fútbol. Sí. Si ellos hubieran jugado la final de la Sudamericana, nosotros no íbamos a hinchar por ellos tampoco. Ustedes iban a estar ahí en la tribuna de los brasileros. Por supuesto que sí. Bueno, vos sabés que vi en la previa, me acuerdo, porque fue una final histórica eso. Primero por el tema de las entradas, únicamente se vendían entradas a los afiliados. Sí, a los socios. A los socios. Después había gente que hizo toda una travesía para llegar a los estadios. Sí, primero, impresionante. Primero para llegar a los estadios, segundo para llegar al país. Bueno, primero en realidad para llegar al país, segundo para llegar al estadio, tercero para conseguir la entrada, ¿no? Que muchos la revendían y demás. Pero la verdad que fue toda una travesía. Muchos correntinos vi que estuvieron presentes también en Paraguay. En Paraguay. Bueno, lo bueno de esto fue que se hizo en una ciudad neutra sería, ¿no? Porque Paraguay no es ni Argentina ni Brasil. Entonces, exactamente. Desde ahora en más la Conmebol hace un tiempo decidió que todas las finales se jueguen en un territorio neutral, como vos estás diciendo, Daniel, exactamente. Para evitar problemas, exactamente. Sí. Bueno, y en definitiva, el motivo de mi presencia, Daniel, vos me invitaste, me dijiste que podía venir en cualquier momento, y bueno, yo pude hoy, es pienso hacer una convocatoria, una masiva convocatoria a todos los hinchas de Racing, para el domingo 19 de enero a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida. Uh-huh. Para tratar ¿qué tema? La creación de la filial. Estoy queriendo, digamos, en principio Juan Aníbal y otros más estamos queriendo. Yo estoy siendo la cara visible en este momento. En algún momento va a hablar él, por supuesto, si tiene que hablar. Me dijo, no tiene problema. Estamos queriendo crear una filial acá en Curuzúcuatiá. Una filial. Bueno, acá convengamos que acá está la filial de Boca, con el amigo Nicolás Leiva. Que el domingo lo encontré todo vestido de Boca. No sé qué estaba festejando, pero bueno. Y encima con una balanza en la mano andaba Nico. Sí. Yo creo que la filial de Boca y no sé si la de River está, no. La filial de River tengo entendido que uno de los que había no promovido el señor Juan Luis, me parece que se llama Reina, más conocido por Quique, que trabajaba en el Banco Provincia. Él tengo entendido que era la cara visible de River Plate acá. No estoy seguro si es una filial o una peña. Porque después estaban los muchachos allá enfrente de la facultad, los que tienen la fotocopiadora, bueno, fanáticos de River, tenían stickers, todo, no me estoy acordando el nombre de los que están allá. Sí. Por calle General Ramírez, que tienen la fotocopiadora enfrente de... Ahí están los muchachos. Hora libre. Hora libre. Esos muchachos son fanáticos. Yo no sé si ellos tenían o no alguna reunión, ¿no?
Bueno, en definitiva, ustedes en principio se van a juntar el 19 de enero del 2025 Sí, en la casa de Gillo, o sea, más comúnmente conocido como el hotel residencial. Exactamente. ¿Y no le va a quedar grande o chico el patio? Y digamos, es bastante amplio el patio. Bueno, entonces va a entrar la gente que tenemos. Ya igual hice invitación a todos los hinchas de Racing que conozco personalmente, y ahora estoy tratando de hacer por este medio, y de ser necesario voy a hacerlo por otros medios más, por supuesto. No, sí, obviamente, bueno. Iré antes que cierre Cabicu, iré para que me hagan un reportaje por el cable también. Perfecto, bueno, hay que hablarlo con el amigo José Cantero. Tengo que hablar con él. Que hace los reportajes, bueno, en definitiva todo comenzaría con una reunión. Una reunión para tratar de crear la filial. De ahí plantearle los temas. Exactamente, plantearle los temas, explicarle a la gente cómo es que no es tan difícil para crear. ¿Por qué nace esta iniciativa? Porque Mercedes, Corrientes Capital y otras ciudades ya cuentan con una filial del Racing Club. Y yo pienso que no es justo que acá en Curuzú no tengamos una filial. Sería lindo tener un lugar donde poder congregarnos, poder mirar los partidos juntos, claro, poder compartir una cena, un almuerzo entre todos simpatizantes. Porque nos une el amor por la camiseta, el amor por el club. Así es. Y te hago una consulta. ¿Ustedes tienen contacto con las diferentes filiales? Sí, yo tengo contacto con las filiales y me asesoré con ellos y me explicaron cómo es el sistema y el funcionamiento. Ajá. ¿Y ellos cómo están compuestos? ¿Como fundación, como asociación? Digamos, se llama filial Racing Club y se puede poner el nombre de algún ídolo, algún jugador y de la ciudad. Yo tengo mucho trato con el que me está dando mucha la mano es la filial de Comodoro Rivadavia. Ah, mira vos. Allá lejos, pero todo por medio de varios grupos que yo integro de WhatsApp de Racing. Sí, y ahí es que, digamos, me hice conocido de mucha gente. Que de hecho esa persona piensa venir si se llega a llevar a cabo la inauguración, la creación, piensan asistir todos esos camaradas de Racing. Bueno, entonces va a quedar hecha la invitación. Ahora, después vamos a hacer un pequeño spot invitando para el 19 de enero. Te voy a agradecer mucho, Daniel, la verdad. Vos nos dejás un texto, nosotros decimos, bueno, se hace la invitación, se hace extensiva a todos los hinchas de Racing para el 19 de enero del 2025 a las 20 horas. A las 20 horas en el Hotel Residencial. La casa de Gillo, ¿no? La casa de Gillo, Así sí, exactamente. Es, sí. Más adelante, no va a ser la primera ni última vez que vas a estar acá. Más adelante vamos a charlar del aspecto legal de cómo va a funcionar esa filial. Sí, por supuesto. O cómo que funcionan. Por eso yo te preguntaba. Bueno, en primer lugar, el funcionamiento no es tan difícil. Mirá, yo te puedo adelantarte algo de lo que me interioricé. Se crea una comisión, como cualquier entidad, digamos, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, todo. Bueno, estamos de acuerdo. Y 30 socios para crear eso. Digamos. Mínimo te pide el club te pide 30 socios. Y de ahí el club le asigna a ustedes la categoría de filial. Exactamente, así es, Daniel. Y también podemos pedirle al club para ese día el respaldo de un jugador por medio de una nota. Me dijo el amigo de Comodoro Rivadavia que se puede pedir. Nosotros podemos elegir, supongamos, a Juanfer Quintero, a quien querramos. Sí. Pero yo a quien elijo por ser de Curuzú Cuatiá y que me gustaría contar con la presencia de él y si me puedo contactar con él y hablarlo personalmente y ojalá que asista, sería con Maximiliano Sala, que es más conocido por Maxi Sala. Sí, bueno, que es nuestro poblano. Y el primo de nuestra querida secretaria. Es primo hermano de Cintia María Las Salas. Qué lindo. Sí, así que de una u otra forma vamos a estar en contacto con Maxi Sala, seguramente.
Sería lindo contar con él ese día, porque para que yo tengo entendido que él viene para la fiesta. Sí. Habría que hablar con Cintia. Sí. No digo que Cintia es un manager, pero ella, como es familia, seguramente va a estar en contacto con él. Sí. Bueno, Albert, entonces queda hecha la invitación para este 19 de enero a las 20 horas en el hotel residencial del amigo Gillo. ¿Otro hincha de Racing? No, él es hincha de River, pero me apoya porque es mi amigo. Y es mi amigo y conocido de años. Y bueno, ya que se haga hincha de Racing también. Y capaz que lo convenza también. Bueno, ojo que River dice el papá de Racing, nunca, siempre. Muy pocas veces le pudimos ganar, pero bueno, son cosas de la vida. Pero igual, no hay esa rivalidad como Independiente. No, Racing. Independiente es el River Boca. Independiente es mortal. Es mortal. Es mortal como un Boca River. ¿Y si va algún hincha Independiente a la reunión? Bueno, hay que abrir el abanico, ¿no? Porque hay que abrir por el ahí abanico. El hincha Independiente no tiene filial, pero quiere compartir de fútbol. Sí. ¿O usted aceptaría? Siempre y cuando se hagan presentes, supongamos, con respeto y no busquen problemas. Yo, de mi parte, Porque póngale si... digamos, ¿cómo se llama? Lo albergaría a ellos, no tengo problema, pero no creo que asistan, porque sí, así pues, como si a mí si me invitan a una reunión de independientes, yo no iría. Sí. Por cuestiones de ética. Por cuestiones de ética profesional. Sí. ¿Qué diría el otro ética deportiva? Ética deportiva. ¿Qué diría el otro hincha de Racing si es que yo me voy y me congrego con los independientes, si soy que me cambié, independiente. Que soy de Independiente, que me cambié? No, y eso nunca. Bueno, entonces quedamos así, entonces. Queda hecha la invitación del amigo Alberto Toledo, uno de los hinchas de Racing de Curuzú-Cuatiá. Ahora me acabo de enterar que el amigo de la casa también, Juan Manuel. Juan Aníbal. Bueno, todos los sábados escucho hablar de Juan Aníbal y nunca me enteré que... Sí, preguntarle. ¿Tuvo su historia futbolística? Sí, tuvo su historia futbolística. Sí. Bueno, te dejo hecha la invitación, le voy a pasar el dato a Miguel Moscarella y a Pecker, que ellos están en el programa deportivo. Bueno, Daniel. Entonces vos venís a charlar con ellos y... Sí. Cuando ellos lo dispongan, yo no tengo problema. Vos hacés la invitación nuevamente. De hecho, ya vamos a estar anunciando la fecha esa. ¿Y qué pasaría en el caso de que si llegase a venir Masquizala a Curuzú-Cuatiá y se va antes del 19? ¿Se puede correr la reunión esa? ¿O podrían hacer una reunión entre ustedes nomás? ¿Una previa? Y mira, en caso de que no podamos contar con la presencia de él para esa fecha, se correría, como vos dirías, ¿viste? Pero ¿por qué pensamos en enero, ¿viste? Y no ahora en diciembre, porque la gente está muy concentrada en el tema de la fiesta y no queremos no queremos generarle tanto inconveniente. Aparte, la gente la cabeza de la gente está en otra, está en la fiesta, está en la fiesta familiar, a dónde vamos a ir, cómo vamos a volver. Exactamente. En cambio, más o menos mediados de enero sí está. Ya está más tranquilo todo. La gente está pensando en vacaciones, están pensando muchos están descansando y todo así, sucesivamente. Bueno, te agradezco tu visita. Muchas gracias por invitarme, Daniel. Y después vamos a hablar de política algún día. Bueno, Daniel, aunque tengo prohibido hablarlo, porque soy, ¿cómo que se llama? Como soy funcionario público, no puedo hablar. Bueno, hoy se cumple un año de este gobierno. De este fascinante gobierno. De este gobierno. Y me reservo la opinión. Bueno, le invito a que sintonice a M970 porque como es ley, se va a pasar el discurso nacional conmemorativo de un año. Ahora lo vamos a escuchar. A las 9:20, teóricamente. Mañana. No, esta noche. Hoy. 21:40 entonces. 21:40. Bueno, Daniel. 20:40, perdón. 20:40. 20:40. Un placer tenerte acá. Bueno, gracias. Y vamos a estar, gracias igualmente, Daniel, a vos. Bueno. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, que tengas un buen día. Gracias.
Se eleva majestuosa la bandera. Viva la patria, saluda el pabellón. Y viva Racing, que escribes en tu historia por tantas veces el nombre de campeón. De verde son los laureles de tus glorias, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman academia, el primer campeón mundial. Racing, 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 cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste se divisas, haciendo el fútbol destreza y valor. Racing, 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 todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Te la agradezco. Sabemos lo que te gusta oír, por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención, y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses.
AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Abrió en Curuzú-Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 4473 35. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú-Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Es la hora 10, 52 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 83%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro, tras otro, tras otro. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y
los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Bueno, como lo habíamos anunciado y con esta música de fondo, tenemos a los representantes de los derechos humanos. Hoy es 10 de diciembre, el día, ¿no? El día es Día Nacional o Internacional. Internacional de los Derechos Humanos. Emma Ridolfi y José Manuel Vázquez, alias el negro, me dijo. No sé claro. por qué. No sé por qué, sí, la verdad, no sé. Bueno, yo lo veo, Blanco tiene la cabeza, estamos iguales casi. Lo poco que queda. Lo poco que nos queda, pero bueno, yo pienso que no va a caer más. Ya quedan ahí, ya. Bueno, ¿cómo estamos en este día tan especial y tan particular, no? Y bueno, para nosotros que estamos en la militancia por los derechos humanos, hoy un día importante, ¿viste? Sí. Porque en la Argentina se cumplen hoy 40 años de haber sido incorporado, está en el artículo 75 de la Constitución Nacional, los derechos humanos. Bueno, de ahí podríamos hablar todo el día. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué función podemos cumplir nosotros? ¿Qué concepto tiene alguna gente que, con justa o no razón, pero a veces somos muy criticados nosotros, muy criticados, injustamente para mi gusto, porque yo no ataco a nadie, pero bueno, la función decimos que los derechos humanos están incorporados en la Constitución Nacional y deben ser cumplidos. Todos los seres humanos tenemos derechos, todos. Y bueno, los derechos fundamentales que necesitamos que se cumplan, muchas veces no se cumplen, que es el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Incluso está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? El derecho a la vida. ¿Por qué vos decís que no se cumplen? Por un poquito de ignorancia de la gente de lo que está plasmado en la ley madre y muchos no saben, ¿no? Muchos no saben que tienen derechos. El incumplimiento de los derechos humanos está fundamentalmente basado en las diferencias, en las injusticias, en las diferencias sociales que hay en la sociedad. Eso marca que muchos seres humanos tengan los derechos limitados. Claro. Por ejemplo, el trabajo. Todo ser humano tendría que tener trabajo y acá no lo tiene. Hay una sociedad desigual. El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, por ejemplo, son derechos que no están, pero no se cumplen. Sí, así. Bueno, el derecho a la salud, como vos decías recién. Claro, a la vida, a vivir. El ser humano tiene que vivir. Pero bueno, y es muy amplio esto. A veces a nosotros no nos han enfocado y en la época que se pone en la Constitución Nacional, que es el 84, que venimos de una dictadura y todo, se nos enfoca a nosotros como en algunos casos, no siempre, no todos, por supuesto, hay gente que piensa distinto, que somos defensores de delincuentes, y no es así, pues. Claro, lo primero que la gente asocia es que los derechos humanos se preocupan por los delincuentes. Bueno, yo hay veces soy contrario a eso, porque, bueno, como recién hablábamos fuera del aire, tengo muchos amigos abogados que están inmersos en el tema de derechos humanos, pero hay veces que los mismos medios hacen que la gente piensa que los derechos humanos
son para los delincuentes y no para todo en general, en realidad. O sea, los medios siempre muestran lo malo, ¿no? O sea, yo no digo que un delincuente está bien, es delincuente, cometió un error, pero no por eso le tiene que soportar vejámenes, tortura, etcétera. Hay delincuentes que por un simple motivo caen presos y al otro día amanecen muertos. Se ha dado en las comisarías, porque muchos también piensan que los derechos humanos surgieron por el tema de la dictadura, pero no, en realidad en plena democracia se está justamente que yo quería, no sé, estoy un poco lejos, quería también acotar, viste, que en 1948, después de unos años de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Ley Universal de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, la defensa. Y ahí, por supuesto, se defiende y se considera que todo ser humano de todo el mundo tendría que tener garantizado todos sus derechos, sin diferencia de raza, de dónde nació, de credos, de cuestiones políticas, absolutamente todos. Sí. Y como decía José, lamentablemente se distorsiona mucho, ¿no? Porque nosotros, al menos, yo hace bastantes años que estamos con él en la Casa de Derechos Humanos, y jamás pensamos en que teníamos que defender a un delincuente, pero sí tratar de ir y ver en qué condiciones viven los que están presos, ¿no es cierto? O en todo caso también cuando vamos a veces a ver ciertas situaciones en algún barrio donde es terrible ver cómo viven, y tratamos de hacer algo, a pesar de que muchas veces no se puede, no tenemos los medios, ¿no? O sea que es un panorama bastante amplio, pero nunca para defender delincuentes, siempre para que gocen de sus derechos, ¿viste? Convengamos que por ahí se emplea mal la palabra delincuente, porque es una persona que cometió un hecho delictivo, pero no puede o no tener su intención, o puede no tener la intención, puede ser un hecho causal o casual, pero más allá de eso, la Constitución dice que todos tenemos el derecho a un juicio previo, ¿no? Y ahí ya empieza. Si la Constitución no hace la diferencia entre una persona de bien y una persona de mal, ni una persona... Todos tenemos derechos, y ahí nos marcan, ¿no? Claro, con relación al que delinque, comete un delito. Sí. Yo no tengo ninguna autoridad para juzgarlo si es culpable o no. Eso lo determina el Poder Judicial. Sí. Cuando el Poder Judicial dice, este es culpable, ahí es un delincuente. Mientras tanto, acá, por ejemplo, nuestra alcaldía en este momento hay 11 presos. 11. Más algunos contraventores. Poco. Llegó a haber casi 60. Sí. Yo tenía pensado que había muchísimos más, ¿no? Yo, entre otras cosas, también visito a los presos, porque, cometió el delito y está pagando con el encierro. Yo quisiera saber, a ver cómo cualquiera que viva en un encierro. Ese es el castigo, el pago de su delito, es el encierro. Ahí, a que esté sin agua, sin colchones, sin comida, eso ya es otra cosa, eso ya es tortura, vendría a ser, ¿no es cierto? Entonces hay que... O que esté en un lugar en donde esté superpoblado. Claro. Ahora, también podríamos hablar de esto largo y tendido. Para mí, los presos deberían tener obligación de trabajar. Sí. Presos, presos. Trabajar. Bueno, estudiar y salir rehabilitado, porque en las cárceles de la República Argentina no salen rehabilitados. Algunos, excepciones, pero la gran mayoría pasaron los años desgraciadamente porque la sociedad no les permite salir de ese ambiente maldito que tienen. Vos sabés que tocando el tema de las cárceles, yo tengo un amigo en Buenos Aires que se llama Javier Areces, y él sale muchas veces en los medios nacionales porque él está, creo que, como uno de los directivos del Servicio Penitenciario de Buenos Aires, ¿no?
Y bueno, él es una persona que es como ustedes. Más allá de su cargo, él pelea porque para que las cárceles estén bien, para que el preso esté bien, porque él dice que la misión del servicio penitenciario es rehabilitar a las personas que entran ahí, claro, y no tratarlo de una forma de que después salga con mucho más rencor, claro, hacia afuera y cometa otra atrocidad más, ¿no? Sí. Porque hay veces que una persona, bueno, tuvo un desliz, salió culpable, tiene que pagar una condena, pero esa condena no le enseña a rehabilitarse, sino que al contrario sale peor. Sí, ¿no? Claro, no hay. Entonces él me decía, no es el objetivo del servicio penitenciario eso. Y bueno, y trabaja mucho con la gente de derechos humanos, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. No sé si acá ustedes cómo tienen con respecto de las comisarías, cómo lo reciben. Yo hace 2 días visité la alcaldía de Curuzú. A ver, vamos a marcar la cuestión esta, porque que quede claro, digamos. Sí. Yo lo que digo con la boca después lo cumplo, ¿no? Sí. Primer cosa, que la fuerza policial no se sienta atacada por nosotros. No. Nunca. El que cometió, porque yo soy fotógrafo, sí, no todos porque los fotógrafos todos son santos, no. Si el fotógrafo cometió un delito, que lo pague. Sí. Cada uno en su actividad, ¿no es cierto? Y el 100% de la policía no son, hay siempre alguno que va a cometer algún, bueno, que lo pague también. Un exceso. Bueno, pero, claro, nosotros no estamos en contra de la fuerza policial, estamos en contra del castigo corporal de la fuerza policial. Claro. Eso sí, eso está bien marcado, contra el castigo, porque yo le digo siempre cuando tengo la posibilidad a algún jefe de policía, lo que sea, si vemos que aquel tipo cometió un delito, que está cometiendo un delito, yo te voy a ayudar a detenerlo. Yo te voy a ayudar. Sí. Pues yo no voy a permitir que le roben a mi vecino, claro, a mis amigos. Yo no voy a permitir eso en la medida de mis posibilidades. Lo que no tengo que hacer yo es castigar. Claro. Eso que lo haga el Poder Judicial. En realidad el Poder Judicial tampoco castiga, sino aplica la sanción. Claro, 2, 5 años, perpetua. Acá yo he conocido muchachos que se han ido a Corrientes con perpetua, muchachitos de 21 años. Es una cosa perpetua, es la vida dentro. Eso es un castigo severo. Severo. Pero el delito que cometió era severo, porque quitar una vida a otro es un delito muy severo. Eso no tiene perdón. O qué sé yo, otros delitos. O la violación. Bueno, en la época de la dictadura, después de la dictadura, el delito que más se practicaba, o sea, por ahí está mal dicho, por ahí no, era el secuestro extorsivo, que claro, eso le obligó a los legisladores a reformar la pena del secuestro extorsivo. ¿Por qué? Porque el secuestro extorsivo en esa oportunidad creo que era 2 años, 3 años, y uno entraba y salía y chao. Y después se volvió casi un secuestro extorsivo. Se volvió, la pena se remontó a casi un homicidio simple. Entonces ahí los muchachos empezaron a abrir los ojos y ya no. Claro, nosotros también, yo quiero recalcar esto, que nosotros no solamente nos abocamos a los presos. Sí. Cuando hay violencia de género, injusticias en los hogares, maltrato a los chicos, eso yo no lo voy a permitir, eso en la medida de las posibilidades. Para eso está la Defensoría de Menor, para eso está la Fiscalía. Acompañamos a mucha gente que... Claro, o sea, el tema de los derechos humanos, para salir, y te iba a decir justamente, para salir del ámbito de lo delictivo, los derechos humanos abarcan mucho más. Mucho, es un derecho muy amplio. Amplísimo. Protege o asiste a los niños, a la familia, a las mujeres, a los hombres, porque también, todos creen que los hombres no sufrimos perjuicios, pero sí se sufre, a los mismos policías, también, que también se está hablando, a la fuerza de seguridad, todo es un ámbito que encuadra mucha parte de la sociedad. Justamente lo dice la declaración de la
que proclamó la Asamblea, ¿no es cierto? Están comprendidos todos los seres humanos, ¿viste? Sí. Desde el derecho a la vida, a una buena vivienda, a una buena salud, a que sean juzgados como corresponde, a que no sean torturados, es decir, es amplísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo vienen trabajando ustedes a raíz de, hubo varios gobiernos? ¿Cuándo se crea la Oficina de Derechos Humanos? En el 2005. En el 2005. Tenemos personalidad jurídica. Ah, mira. 2005 es. Sí. Cuando Y estaba de ahí acá la hermana Marta Peloni. Sí, me Tenemos acuerdo. personalidad jurídica. Sí. Y de ahí en más, ¿cómo funciona? O sea, fueron diferentes los tiempos, la época de Néstor, la época de Cristina, la época de Macri, ahora estamos con Milei. Sí, no era... o sea, para no entrar en política... Desde mi punto de vista, digamos, los problemas, más o menos en todos los gobiernos, qué sé yo, asesinatos... Sí. Nosotros estuvimos muy involucrados en el caso Ramoncito, por ejemplo. Sí. Estuvimos muy involucrados en el caso Curimá de Perugorría. Claro. Íbamos a marchas, o sea, a ver, permanentes, el poder tiene mucho más impunidad que un Juancito Pérez del barrio. Entonces, la presencia nuestra, no sé si ayudó o no, pero teníamos que estar. ¿Sí? Porque casos así, ¿no? Casos no solamente de acá, sino nosotros estamos vinculados en redes grandes, digamos, zonales, por ejemplo. Sí. Yo estoy involucrado en un grupo donde está Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Estamos todos, hace muy poco se hizo un encuentro en Resistencia, donde participamos todos y vemos los problemas que hay en cada lugar, ¿no es cierto? Nosotros en la provincia de Corrientes tenemos más o menos, como nosotros, en casi todos lados, Montecasero, Paso de los Libres, Mercedes, Curuzú, Goya, Corrientes Capital, por supuesto, en cada lugar hay un referente, algún referente hay que trabaje más o menos, sí, pero hay siempre algún referente, ¿no? También quería, perdón José, quería resaltar que en la época que Pablo fue subsecretario de Derechos Humanos en el primer gobierno de Colombia, a nosotros nos ayudó mucho porque estando él ahí siempre teníamos alguna Pablo, ayuda. ¿cómo es el apellido? Basel, Pablo Basel, sí. Y hasta el día de hoy nosotros contamos, a pesar de que él ya no está más, ¿no es cierto?, en el gobierno de Corrientes, pero todo el tiempo está activo, ¿no? Y siempre viene, da charlas, trae diversas personalidades a dar distintas charlas, muy interesantes, como así también trajo más de una vez al Instituto de Antropología Forense, y se pasan películas sobre distintos temas, así que eso es importantísimo. Por supuesto que se invita a la comunidad también a participar, ¿viste? Y la otra cosa que tenemos que aclarar, porque a veces se malinterpreta la cuestión, hasta el día de hoy, 10 de diciembre del 2024, ningún miembro de los organismos de derechos humanos, no mezclemos, porque el Comité de Prevención de la Tortura es otra organización. Los organismos de derechos humanos, todos los que trabajamos los derechos humanos de la provincia de Corrientes, ninguno tiene sueldo ni cobra plata de ningún lado. Todos lo hacemos a honores. Totalmente. Hacemos venta de cosas para sacar unos pesitos. Por ejemplo, si alguien se siente vulnerado en sus derechos, ¿cómo pueden hacer para llegar a ustedes? Y bueno, la sede... sí, hace bastante tiempo ya que estamos funcionando en la Biblioteca Popular Cotianetá. Sí. Bueno, últimamente hicieron un acto ahí, ¿no? ¿O fue pero eso fue de la biblioteca? Sí. A pesar que siempre estábamos participando, ¿viste? Ambos. Nosotros nos reunimos ahí. Sí. Porque antes teníamos, en la época de la hermana Marta Peloni, habíamos alquilado un local cerca del Banco Nación, por calle Belgrano. Pero después, como ella tenía una ayuda desde Alemania, así de organismos, ¿no? De derechos humanos,
una vez que se terminó eso no pudimos seguir pagando. Claro. Así que se decidió, nos invitó a la biblioteca para que actuemos ahí, que nos reunamos ahí, ¿viste? Ajá. Así que ahí van las personas porque saben que nos van a encontrar. O sea, cualquier persona que se sienta vulnerable en sus derechos, de cualquier tipo. Sí, de cualquier tipo. O sea, sí, se puede acercar y charlar con ustedes le pueden brindar un asesoramiento, de cómo seguir acompañar, acompañar, violencia de género. Es lo más mujeres normal. Golpeadas, vos sabés que chicos abandonados. Salió un informe que yo lo estaba leyendo, lo hizo el Superior Tribunal de Justicia, decía que por día ellos sacaron la cuenta que se registraba 15 actos de violencia de género por día en lo que iba del año, ¿no? Y me parece que algo que supera las expectativas de eso, ¿no? En realidad, por ahí yo lo veo mucho desde el punto de vista de que hace falta más hablar más con la gente, ¿no? Sí. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra actividad privada de subsistencia, diría. Sí. Yo soy jubilado, pero yo sigo trabajando porque yo cobro las mínimas y eso. Entonces, este tiempo yo se lo estamos dedicando con ella gratis a la difusión de esta cuestión. Eso es. Nosotros no cobramos para esto. No cobramos para esto. Y no somos tantos los que habemos, ¿no? Entonces, pero sí, ante cualquier hecho de esto, un punto puede ser algún miembro de la biblioteca que nos vincula a nosotros. Que ahí están los teléfonos, las direcciones y qué sé yo. Buenísimo, porque hay mucha gente que por ahí no sabe a dónde recurrir. Claro. Y siempre que pasan lo que es los temas de violencia de género, si hay problemas con los niños, problemas en la pareja, problemas con que un vecino ve, muchas veces dicen, no te metas porque eso es el ambiente privado. No es ambiente privado. Donde hay un niño que está vulnerado sus derechos, dejó de ser privado. Totalmente. Los niños deben ser protegidos fundamentalmente. Y yo personalmente me comprometo las 24 horas del día para acompañar en cualquier caso de esto que sea. Lo mismo pasa con la violencia laboral. Totalmente. Los derechos de los trabajadores, pues, claro. Porque bueno, en el ámbito, se da mucho en el ámbito de los temas, no si bien está en la zona rural, pero en el ámbito de que acá tenemos mucho del tema de la forestación. Sí. Ahí verdaderamente hay veces que salen, que descubren y... Sí, la explotación. Sí, viven como... Sí. Mirá, sin ir más lejos, el año pasado me comentaron de la biblioteca que fue una señora que nos pedía ayuda, que vive allá en los barrios, y ella estaba acosada por un ex policía, ¿no? Pero, por supuesto ya era jubilado el hombre, pero muy violento, y ella vive sola. Entonces le tiraba piedras, le hacía mil y una cosas de que quería comprar un terrenito que era de ella, y como no conseguía, la atacaba de todas formas. Bueno, la acompañé mucho, fuimos al juzgado de familia y por suerte se solucionó. Porque actuaron, ¿viste? Ellos enseguida. Ese también es como vos decías acá, justo se trae a la luz, ¿no? Los problemas vecinales hay veces, ¿no? Que después se transforman en un acoso y en una vulnerabilidad a los derechos también de cada uno. Acá pasa, el Poder Judicial no va a poder intervenir donde no sabe que pasa, hay un problema. O sea, la Defensoría de Menores, si no sabe, si no tiene el dato de que en tal lugar pasa tal cosa, no puede ir. No puede actuar de oficio. La Fiscalía lo mismo, la Policía lo mismo. Tienen que saber dónde hay un delito. Nosotros a veces hacemos nosotros lo mismo. ¿viste? Nosotros lo mismo. Si nosotros no sabemos que hay un problema, ¿cómo podemos actuar? Ahora, si sabemos, acompañamos. No tenemos siempre la solución, ojo, pero la contención, sí, acompañamos. Y lo que hay que dejar en claro es que la gente no tenga miedo de decir, bueno, mire, me está pasando esto. Claro, ¿será que me pueden ayudar? Yo tuve que hacer algún seguimiento a la casa, ir a visitar por denuncias de hace mucho tiempo, a premios ilegales,
pero dice, después lo voy a tener. No, quédese tranquila. Claro. Visitarlo periódicamente a ver si hay nada, no pasa nada. Porque que haya 2 policías malos no quiere decir que todos sean malos, pues ojo, que quede claro eso. Bueno, acá lo teníamos un ejemplo, Alberto Toledo. Un señor con mayúsculas. Un señor. Es un orgullo lo que es Alberto Toledo para la institución policial. Sí. Y bueno, así como él, hay muchos. La gran mayoría. Sí, la mayoría. Sí. Y inclusive hay mujeres, mujeres que son señores, la mayoría. Señoritas policías, señoras policías. Sí. Eso a nosotros nos queda muy claro eso. Y eso, y por ahí yo veo la incursión de la mujer es que le marca más el camino a todo en general, ¿no? El toque femenino es como que haga eso, claro. y así va también, ¿no? Claro. Entonces, biblioteca es un lugar, o si no, el domicilio de José Manuel Vázquez, las 24 horas del día, a mí no me molesta esto. ¿A dónde está? Santa Fe 1571, Villa del Parque, acá cerca, somos vecinos. Somos vecinos. Sí. Mucha gente ha llegado a mi casa por referencia, o como puede llegar a la casa de ella. Che, anda a verle al negro que si no te soluciona, por lo menos te va a atender, o anda a ver la Emma, o anda a ver los cargazos. Sí, si no estamos, porque nosotros nos reunimos por lo general una noche en la semana, pero siempre van y piden nuestros teléfonos, entonces nos llaman y ahí empezamos. Si por ahí muchas veces, mucha gente piensa que no, si me voy al abogado ya tengo que pagarle, ya tengo esto. Entonces, bueno, por ahí hablando con ustedes son el nexo y hay abogados que trabajan. Yo soy abogado en IT. Sí. Por ejemplo, por ahí está mal que lo diga, pero cuando siempre hay gente vulnerable que yo le asisto y jamás le cobro nada. Claro. ¿no? Y sería bueno que cada profesional hiciera un aporte comunitario de eso. Sí. En su oportunidad había una vez al año se hacía el colegio de escribanos, se plantaba en una plaza, le recibían a todos los que tenían dudas, le asesoraban. Claro. No sé si después seguía el trámite gratis, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero bueno, pero sería bueno que de parte de los abogados en las cuestiones vulnerables participen ad honorem, no van a quedar ni más ricos ni más pobres, si lo hicieran, ¿no? Ojalá nosotros tuviésemos algún asesoramiento legal de abogados gratis, por ejemplo, en algunos casos. Ojo, que yo no pretendo que un profesional trabaje gratis, pero en algunos casos son excepcionales, que sí, ahí pues hay que estar. Sí. Bueno, desde ya cuente conmigo y después ahí la tenemos a Norma Castillo, la tenemos a Normita ahí, al menos ya somos 2. Sí, Normita, sí. Y después para hacer las cuentas lo vamos a tener a Leandro Páez ahí. Sí, él está con nosotros también. Y si queremos ir más lejos, que estábamos conversando antes de salir del aire, vamos a recurrir a Diego allá. A Diego también. Bueno, hay mucha gente, porque lo tenemos conocidos, amigos de Paso de los Libres. Vos recién fuera de la universidad, está Oscar Tobani, está Diego Vigay, aunque no vive en Paso de los Libres, pero es nacido. Después, bueno, está Alejandra Mumba, ¿no? Bueno, ella se recibió con mi hermana. Claro. Después, bueno, acá está el sobrino de Ignacio Iturriaga. Un abogado conocido. Persona. Yo pongo la mano en el fuego que él va a hacer lo mismo o tiene el mismo pensamiento de si lo va a asesorar gratuitamente. No, por supuesto que sí. Aparte yo digo, es lindo, ¿no? Porque nos juntamos con ustedes y somos un grupo de abogados y también se sigue aprendiendo porque uno nunca sabe todo. Claro. Se aprende. Y intercambian ideas y siempre la mente se abre, ¿no? Yo no recuerdo el nombre, supongo que se habrá recibido en una visita a la cárcel de Paso de los Libres. Me encuentro con un muchacho que salía a estudiar, estaba estudiando abogacía y le faltaba un año ya, se habrá recibido, si siguió. Y él dice, cuando salga de acá me voy a incorporar a ustedes, porque los veo cómo trabajan. Claro.
No sé si lo habrá hecho o no lo habrá hecho, yo no me acuerdo el ¿Oriundo nombre. de Libre o estaba...? Creo que era oriundo de Libre, pero no me acuerdo el apellido. Ni nada, un Pero- muchacho joven, 35, 40 años tendría. Sí. Bueno, Estaba preso. hay A ver, muchos detenidos, hay muchos estudian. detenidos que se han recibido de abogados, Sí, ¿no? este no era contraventor, ya estaba preso en la cárcel, ya no son contraventores, son Claro, presos. claro. No, digamos, no son procesados, están presos, tienen condena. Tienen condena, pero bueno, y bueno, por el y momento... por buena conducta salen, estudian y vuelven. Y así, Sí. eso hacía ese muchacho. Y conversando conmigo un día me dice, mira, yo me recibo y me voy a incorporar con ustedes. Ahí no sé si se habrá con Oscar o con Alejandra, con Tendríamos que hablar con Oscar. A lo mejor no, ¿viste? Pero Bueno, yo por ahí no quería entrar en el tema, pero nobleza, no sé si dice nobleza obligada o qué, pero sí o sí tenemos que entrar en el tema de los derechos humanos, de la cómo siguen los juicios contra los ex represores o los represores. Siguen. Yo no quisiera hablar pero yo el día 22 de noviembre, yo hice una declaración en el juzgado de San Martín por los delitos de lesa humanidad. Sí. Yo estuve secuestrado por la dictadura. Sí. Entonces, los responsables que a mí me detuvieron tienen arrestos domiciliarios por la edad, 80 años. ¿Viste? Pero siguen los juicios, se los siguen enjuiciando. Se los siguen. Y sí, bueno, no porque debe ser más de uno de lo que habrán estado en tu misma situación. Algunos siguen presos en las cárceles, en Campo de Mayo hay muchos, por ejemplo. Pero hay muchos que están con arresto domiciliario. Sí. Y otros son presos VIP en Ezeiza, ya sabemos. Son derechos. Eso, a ver, el arresto domiciliario también es un derecho. Y si no me gusta, me la tengo que aguantar, querido. Él tiene el derecho, y el Estado se lo da al derecho de arresto domiciliario. No es que yo comparta porque, qué sé yo, hay delitos. La violación, el peor delito que puede cometer el ser humano, porque en una pelea mano a mano te mata a uno, me matan a mí. Bueno, es un delito que puede ser perpetuo. Pero que violen a una mujer, ese no tiene perdón. Ese es para toda la vida. A mí, o sea, usted como derecho humano, vio que se sacó la palabra violación, porque dice que representaba era ultrajante para la persona, no sé qué. Y ahora es abuso. En realidad, para mí, yo como abogado, para mí está mal. Es violación. Claro. Violación es violación. Claro. Es uno de las tantas violaciones que hay, porque el que no tenga acceso a la educación o a la salud también es una violación del Estado. El Estado le está violando un derecho. Pues. Creo que la había modificado porque la palabra hacía referencia a un vejamen, ¿no? Claro. Pero bueno, las cosas tendrían que llamarse por su nombre. Sin ir más lejos, tu caso particular, bueno, vos estabas en Junín. No, yo estaba en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Y esa zona en esa época estaba tomada por la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, sí. Y tenían un centro en una base, un centro de tortura. Sí. En esa época las comisarías estaban tomadas, digamos. Claro. O sea, mi encierro fue en una comisaría, en la primera de Moreno. 32 días pasé ahí, pero me sacaban a los interrogatorios, y en uno de esos lugares que yo iba era la base aérea de Moreno. De Moreno, claro. Sí. Bueno, pues otra que fue famoso, que no sé si se comprobó o no, es la que está en Palomar también. Sí, la de Morón también. La de Morón también. Bueno, sin ir más lejos, en Paso de los Libres tenemos también una activa, porque sigue activa todo el tema, con el tema de la polaca. La polaca. Sí, claro. La polaca. Sí. Ese está activamente, siguen y buscando. Yo lo último que había tenido contacto con la gente que estaba ahí habíamos charlado de las exhumaciones que habían hecho, que en realidad no sé si llegaron a encontrar o no restos, pero se está siguiendo, 2 casos se están siguiendo en ese sentido, es en Mercedes. En Mercedes. En Mercedes, en el cementerio de Mercedes apareció, tenemos, cortito te lo voy a hacer. Sí. El departamento de Curuzú, donde incluye Perú Gorría, tiene 11 seres humanos desaparecidos. 11. Secuestrados desaparecidos.
Y esto también analicemos la situación económica de la provincia. De los 11, solamente 2 estaban en el departamento de Curuzú. Los otros 9 en Misiones, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, en distintos lugares fueron desaparecidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me dice a mí eso? Que hace 50 o 60 años, y hoy pasa lo mismo, la gente, estudiante o lo que fuera, tenían que emigrar de la provincia para buscar trabajo o estudio, lo que sea. Por eso es una radiografía de lo que pasaba. Sí. De esos 2 que son desaparecidos en el departamento de Curuzú, que es Perugorría, 2 eran trabajadores agrarios. Un solo cuerpo apareció hasta ahora, que es el de Tonito Olivo, que apareció en el cementerio de Mercedes, y se está buscando los restos de Pantaleón Romero, es el que ha aparecido, el que se busca es Antonito Olivo, y un contador de Mercedes. ¿Y cómo llegan a descubrir que está en el cementerio ese por alguno que se quiebra? Sí, son pequeños datos, pequeñitos datos. El viejo funebrero ese que estaba allá, el enterrador de hace 50. Sí, yo me acuerdo que vino una vuelta un camión con... Los trajeron del Miriñay, por ejemplo, que fue el caso este. Claro, le dicen, murieron ahogados. Y los enterraron como NN, ahí hicimos un pozo y ahí los tapamos. Un viejo que le largó un dato a uno que lo pescó ese dato. Y ahí se sigue la investigación hasta que se encontró. Así se han encontrado, pero infinidad de cuerpos, ¿viste? Hay muchísimos cuerpos que todavía están sin identificar, restos óseos que no tienen el ADN, y bueno. Pero en el caso nuestro, repito, 11 desaparecidos del departamento de Curuzú-Cuatiá, desaparecidos. Y solo dos cuerpos recuperados. Cuerpos recuperados y reconocidos. Uno fue en el de Galeano, que apareció en Rosario. Toda una historia, podríamos hablar todo el día de eso, de los hermanos Galeano de acá. Un brillante estudiante, todo. Bueno, en Paso Los Libres hubieron muchos más. Mi vecino Martinelli, Martinelli era, el papá de Martinelli era del ejército. Claro. ¿No? Sí. Y la única gentileza que tuvieron los secuestradores fue dejarle la nieta ahí, porque en realidad la pareja. O sea, de uno de los hijos desaparecen los 2, el hijo y la pareja. Claro. Y creo que él tuvo 2 hijos, de los Martinelli tuvo 2, después está, Cabral. Juan José Cabral. Sí. Pero ese fue muerto en la plaza Cabral también, pero en la misma época. Claro. En la misma. Y después, hay unos cuantos, ya después todos los que llevaron a la Polaca. Y yo creo que ahora la Polaca es como un mal llamado monumento histórico, ¿no? Sí, claro. Está preservado, sí. Igual que acá en Curuzú, viste que durante la dictadura hubieron muchos de Perugorría y de Curuzú acá en la ex gendarmería, que ahí es donde nosotros hicimos la señalética. ¿Dónde era que estaba? Ahí frente al hotel de Avenida de Sillo. Ahí está el cartel en la esquina. Claro, viene a la derecha, sí. Sí. Ahí está, afuera está. Sí. No logramos que se ponga adentro, pero bueno, es un reconocimiento, porque ahí fue un centro de detención clandestino, todo negro, todo. Y ahí antes funcionaba gendarmería. En esa época la dictadura funcionaba gendarmería. Sí. Lo mismo que donde está la cárcel de Casero, ese fue de Casero de Paso Los Libres. Ahí funcionó un centro clandestino de detención también. En el ejército. Claro, ese se llamaba, ese era el regimiento Zapadores. Fue mucho tiempo antes de que empiecen. Ahí hubo gente de acá de Curuzú que... Sí, ese fue regimiento Zapadores y después se transforma en el Escuadrón 48 Gendarmería. Y ahora, ahí se hizo una cárcel, pero y nosotros en el departamento de Curuzú, que yo sepa, porque todavía no está esto cerrado, se sigue investigando, tuvimos 6 mujeres, no fueron desaparecidas, pero sí secuestradas, torturadas y en forma clandestina, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, si así como
como vos, que vos, por lo que veo, no tenés ni un problema en contar. No, yo puedo. O sea, es como que, gracias a Dios, está superado por lo que veo, ¿no? Aparte, yo no tengo odios ni rencores, yo veo un uniformado, pero vení, vamos a tomar mate, hermano. Sí. Si vos sos buen tipo, conmigo no vas a tener problemas. Sí. Yo no tengo odios ni rencores. Claro, y bueno, a lo que yo te iba a preguntar era si se sabe acá en Curuzú cuántas personas estuvieron en las mismas condiciones que vos y que hoy en día están o no. Bueno, creo que Julio estuvo, ¿no? Sí, Julio estuvo preso en Coronda y después exiliado. Yo estuve preso en Moreno. Coronda es Santa Fe, ¿no? Sí. Yo estuve preso en Moreno, provincia de Buenos Aires. Y yo vengo a Curuzú por el exilio interno, ese que se han escuchado, claro. Sí. Bueno, pero la situación que acá hay 3 mujeres que pasaron, que yo conozco que viven en distintos lugares, en Corrientes Capital, Concordia, Curuzú, que fueron secuestradas, desaparecidas y llevadas a Devoto y después cuando las blanquean, que pasaron por ese lugar de ahí, por la gendarmería, pasaron, estuvieron ahí, están vivas, dieron testimonio, las llevaron a Paso de los Libres, después de Paso de los Libres cargaron un avión, las llevaron a Devoto. Y 3 de Perugorría, que una vive, me consta que vive, yo estoy en contacto con ella, ¿ves? Y las otras 2 creo que murieron, viejas maestras, que estaban en las ligas agrarias. Las ligas agrarias fue un movimiento importante que se produjo en nuestra zona, ¿no? También tenía la influencia de los curas tercermundistas. En esa época acá lo teníamos Monseñor Devoto, por ejemplo, había una fuerte influencia de esa parte de la iglesia que ayudó a la construcción de las ligas agrarias. ¿Qué eran las ligas agrarias? No eran no eran gente armada, ¿no? Sí. ¿Qué querían? Luchaban por mejores derechos y mejores condiciones. Un pedazo de tierra, que la tierra, por ejemplo, por ejemplo, te digo, ahí en Perugorría está el Oscuro, que tiene 35.000 hectáreas de tierra, que está en manos de los norteamericanos. Entonces el tabacalero quería un espacio para plantar su tabaco. En esa época se plantaba mucho tabaco. Y quería que el precio del tabaco sea bien cotizado, no que le pague... claro, uno peleaba por... Pando le pagaba lo que quería. Pasó como... Entonces iban luchando por derechos. Eso iban luchando por derechos. Que por ahí molestaban, pero claro, totalmente. Pasó como pasó la noche de los lápices de los estudiantes que peleaban por un boleto estudiantil y lo agarraron como terrorista. Claro, ahora vamos a suponer que Tonito Olivo y Panta Romero, que son estos 2 casos de Perugorría, podríamos nombrar, vamos a suponer que ellos hubiesen cometido un delito. No existe delito en el mundo que justifique el secuestro, la tortura, la desaparición, la violación de las mujeres, el robo de bebés. No hay un delito. Si cualquiera en ese momento hubiese cometido un delito, que se podían haber cometido, claro que sí, yo no soy... No. Pero aparte... hay que detenerlo, juzgarlo y eventualmente, si es culpable, condenarlo. ¿Y sí? Eso sin tortura de por medio, ¿no? Por supuesto. Es tan simple, un razonamiento tan elemental de cualquier ser humano, al margen de la idea política que tenga, que sigas a quien siga. Emma hacía referencia a la época de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros vemos el juicio de Múrich, ¿no? Claro, sí. Terribles. Sí, lo que hicieron, claro. Y así todo se les juzgó, claro. no se los torturó, a los alemanes, ¿no? Sí. Algunos salieron absueltos, otros fueron condenados, bueno, tenían otro tipo de condena, porque los que fueron condenados, que fueron poquísimos, porque el juicio de Múrich había como 100 personas que estaban siendo condenadas, o sea que estaban siendo procesadas, pero no todos llegaron a la condena. Claro. Algunos quedaron en el camino, y algunos incluso se suicidaron en su celda, vaya a saber cómo, y otros que creo que fueron menos de 10 los que salieron sentenciados y colgados.
pero no fueron los principales. Claro. ¿no? Y bueno, así todo se respetaba. Claro. Los derechos que tenían y esta gente que había hecho exacto. atrocidades, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, volviendo al tema de los desaparecidos, en este periodo de democracia. Y tenemos a Julio López. Tenemos a Julio López, ¿no? Sí. Justamente. Sí. Y no Julio López, después. Bueno, acá había un amigo mío, porque nos criamos juntos, tenía casi mi misma edad, salía con nosotros, era carnicero, después se hizo evangelista. Bueno, él estaba trabajando acá sobre la ruta 126, un chico que teóricamente trabajaba de albañil y habían salido una noche a cazar y lo confundieron con un carpincho, teóricamente, y lo pegaron un tiro, pero resulta que el cuerpo jamás apareció. Claro. ¿No? Fue todo un tema, Fabián Noguera. Mira, no sé el caso. Sí, la mamá de él era Catalina Noguera, varias veces vino acá. Y también se hizo marcha. Bueno, ellos cuando empezaron con las marchas, después le habían tiroteado la casa, le amenazaron a los otros hijos, un montón de cosas, ¿no? Ella llegó, porque en el gobierno de Néstor había una oficina en donde uno podía, los llamaban y ahí se interiorizaban, pero porque era una oficina, no sé si sigue funcionando o no todavía, que velaban por los derechos de los desaparecidos en época de democracia. Claro. ¿No? Que fue toda a raíz de Julio López también. Sí. Bueno, a Paso de los Libres y Curuzú nos une un caso similar. Curuzú Cuatiá tiene un desaparecido el 16 de febrero de 1976, 4 días antes del golpe, sí, que es Barossi, Julio Barossi. Y Paso de los Libres tiene un desaparecido 2 días antes del golpe, un 22 de marzo de 1976, que vos lo habrás escuchado, que es el Pata Costa. Sí. El Pata Costa fue desaparecido, igual que Barossi, en democracia, entre comillas, porque eso ya... Sí. Bueno, yo... Y están los dos cuerpos desaparecidos, el de Pata Costa y el de Barossi están desaparecidos. Haciendo referencia, al tema de Pata Costa, como me preguntabas dónde había hecho yo la primaria, en la escuela 93, yo hice la primaria con Nuria Costa, que es la sobrina directa de Pata, porque Pata es hermano de la mamá de Nuria Costa, que hoy Nuria Costa está ella trabaja en la legislatura y creo que es presidenta de la Juventud Radical, claro, de acá de Corrientes. Y nosotros hicimos la primaria juntos y después, por la secundaria nos separamos. Pero el hermano de Pata, Pecho, vive. Sí, Pecho, lo conozco. Yo soy más chico, pero mi hermano, yo tengo un hermano, tiene 65 años y es amigo, y a Pecho lo conozco encima. Nosotros vivimos, mi familia por calle Rivadavia, sí, y ellos viven por calle Yatay y la de que pasa por enfrente del hospital, que no me acuerdo si es Esteban Alicio o Teófilo Nivairo, una al lado. Esteban Alicio, creo. Esteban Alicio y Yatay. Sí, bien en la esquina. Y ahí tiene, yo conozco la casa de Pecho porque es mi amigo, mi compañero. Buenísimo, excelente persona. Sí, excelente. Paró en mi casa 15 días porque estaba con un tratamiento de cáncer y la mujer. Y al lado de la casa de ella, así pegado, si uno baja así, al lado, era el almacén del barrio central, ¿no? Y ahí hay un personaje que es Pinocho. No sé si vos cuando fuiste a la casa de Pecho la habrá conocido a Pinocho, que es un personaje de Paso de los Libres, ¿no? Como acá era los personajes que andaban por la calle. Y nosotros estuvimos en Libres cuando se hizo esa reunión en la casa del hermano de... Estuve 2, 3 veces o 4 en la casa de Pecho por distintos motivos. Y yo casualidad, ¿no? Enfrente de a una cuadra de la casa de Pecho está
hay una manzana entera que pertenece a la prefectura. Ajá. Sí. Y, Pero, bueno, y el hermano de pecho, Pata Costa, fue desaparecido un 22 de marzo de 1976. Hasta el día de hoy está desaparecido. Sí. Y no hubo nunca ni un indicio, ¿no? De Nada, hasta ahora no. Hasta ahora. Y con el tema de Barossi, igual a Barossi lo matan en pleno centro, ahí en Corrientes. A él y 3 más. Ayala, que la hermana Vive, que es una militante también de los derechos humanos. Y 2 más que no me acuerdo los nombres. Bueno, en Corrientes Capital el lugar que tuvo mucha repercusión y mucha actividad fue el que está en la esquina del puente. Claro, donde está la cárcel, el Regimiento 9. Claro, el Regimiento 9, ¿no? Sí. Ahí está señalizado como centro de... Sí, ahora de ex regimiento ya claro, no tiene más nada, sí, creo que pasó a mano de la provincia y creo que está en la Casa de Derechos Humanos ahí, ¿o no? Donde era la mayoría. No, la Casa de los Derechos Humanos estaba funcionando, ¿cómo te puedo decir? ¿Cuál es la que pasa frente a la plaza de la gobernación? 25 de mayo. Por ahí, 25 de mayo, por ahí a media cuadra de la plaza, por ahí estaba funcionando en un viejo museo, pero se lo sacaron ahora. Hace poquito. Ahí funcionaba la Casa de los Derechos Humanos de Corrientes. Les hago una pregunta, bueno, por ahí va el caso, ¿no? De la idea de Milei de cambiar la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, era uno de los centros clandestinos de detención más grandes que había, ¿no? Y bueno, ahí habían hecho también, en la época de los Kirchner hicieron todo un... Claro, un museo. Un museo. Y ahora creo que el gobierno nacional es como que quiere desarmar, desarticular, ¿no? Son luchas. Son luchas que podrán ellos hacer lo que quieran ahora por un tiempo. Algún día se vuelve a recuperar. Estos son procesos evolutivos, ojo. Sí. Imagínate un gobierno que desconoce todo, que reniega de todo. Sí. De lo que bueno, la vicepresidenta tiene su particularidad, ¿no? Claro. Que ella, viene de una familia, creo que... ahí funcionaba, porque originalmente los derechos humanos nacionales funcionaban en calle 25 de Mayo, que es de la Casa de Gobierno 5 cuadras. Sí. Después pasa a funcionar en la ESMA. Sí. Y vino un desmantelamiento. Hace un año que vino un desmantelamiento. Yo conozco ese lugar, lo he visitado varias veces, y ahí funcionan los organismos de derechos humanos nacionales, pues. Sí. Bueno, y hay un desmantelamiento de gente echada. Sí. Pero bueno, son procesos. Nada es definitivo acá. Lo podrán recuperar para sus fines. Claro. Y algún día se dará vuelta la taba y se volverá a recuperar para otros fines. Sí. Eso lo va a determinar el pueblo. Es un proceso evolutivo. En lo que va del año de la gestión de gobierno, usted como representante de los derechos humanos, ¿piensan que se bajó un poco o está al mismo nivel que todos los otros años? ¿Por qué? No, bueno, para mí sí, o sea, el nivel de importancia que le dan, no totalmente bajó, absolutamente, para nada igual, porque durante el gobierno de Néstor y Cristina, nosotros, eso es lo que te iba a comentar antes, nosotros siempre estuvimos sin dinero, ¿no? Sí. Pero muchas veces conseguíamos desde el gobierno nacional algún aporte de algo, folleterías, cosas, cursos, ¿no es cierto? Pero ahora olvídate, absolutamente nada, es mala palabra, ¿no es cierto? Sí. Así que... No, y hay un desmantelamiento en el funcionamiento, no hay directores que resuelvan, han echado, cesanteado un montón, cantidad de empleados que funcionan. La ESMA es inmenso, no sé si vos la conocés. Sí, la conozco. Inmenso, es una cosa... Es impresionante. Es una estructura, la verdad que es... Bueno. Más allá de lo que haya pasado, es
es bellísimo. Sí, pues sí. Es un edificio. Uno se siente muy especial cuando está ahí adentro, ¿no? Porque parece que vivís todo lo que ha pasado ahí. Bueno, Pero bueno. Eso yo deseo que siga funcionando así, que en plena democracia, que haya una plena democracia, que los pueblos decidan, que los legisladores puedan decidir libremente, que el Poder Judicial actúe libremente, que funcione como tal. ¿Y ustedes cómo ven el Poder Judicial hoy en día? No es hoy en día, para mí. Pero, no. Hoy siempre. Hoy y años atrás. Políticamente, nosotros estamos viviendo, yo desde que nací, que hace muchos años, yo vivo en un sistema capitalista. Sí. Este es el sistema capitalista. Bueno, yo digo siempre que la humanidad está en un proceso evolutivo. Algún día esto va a cambiar. No sé, yo no lo voy a ver. Y capaz que pero los poderes judiciales, las distintas etapas, generalmente, y no es todo igual, no generalicemos a sus miembros, porque, qué sé yo, Rafeca no es lo mismo que Bonadío, por ejemplo, por citar algún caso, ¿no? No, es totalmente diferente. Pero el Poder Judicial, en general, mayoritariamente, es funcional a los grupos económicos, a los grandes económicos. O al poder de turno. Al poder de turno, que es el representante de los grupos económicos. Porque nosotros votamos, pero elegimos poco, elegimos mal. Si votamos muy mal. A ver, entonces, yo siempre digo una cosa, cuando quedaron los tres, que quedó Massa, Bullrich y Milei, los poderes económicos nacionales, los grandes poderes económicos, festejaron con el mejor champán. Cualquiera de los tres a ellos los representaba. Y está, de hecho, los está representando perfectamente bien. Porque no nos tira una a nosotros, No, sí. Bueno, nos estaba apretando, nos apretó todo este año, nos apretó la soga. Vamos a ver qué va a decir hoy, ¿no? Porque hoy cumple un año de su mandato en cadena nacional. Hay un discurso de odio. Eso a mí me choca mucho. Porque yo que pasé el secuestro, torturas, yo no tengo odio, yo no odio, no sé odiar. No. Y este señor, ¿por qué tiene tanto odio en sus manifestaciones? O sea, yo por lo que veo, también, a algunos les puede gustar o no, pero es lo que uno piensa, para eso vivimos en democracia, ¿no? Por lo que veo es un odio falso. Porque es como terminamos con la casta, dice, pero los grupos, como vos decías recién, los grupos económicos son los que manejan. Y bueno, ¿y por qué existe este gobierno que está muy lejos de mi ideal, lejísimo? ¿Por qué existe? Y porque el otro fue un desastre, querido. La mejor campaña que tuvo este gobierno fue el gobierno anterior. A mí me duele eso, pero es la realidad, pues. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y tiene mucho que ver también los medios, que influyeron mucho. Yo digo que yo siempre peleé, y desde mi época de estudiante, siempre peleé con dos cuestiones en particular. La alternancia en los políticos, y siempre la alternancia para el más joven, porque una persona joven puede tener otra visión, claro, que los más viejos asesoren, pero que alternen. Claro. Ahora, si nosotros hablamos de alternancia, yo escucho mucho eso, que hay que lograr la alternancia. Entonces, inconscientemente estamos cuestionando el sistema de elección que tenemos. A ver, por citar un caso cuestionado, Gildo Infran, 20 o 30 años, piden la alternancia, qué sé yo. ¿Pero quién lo eligió a Gildo Infran? Y él elige el pueblo. Entonces, cuestionamos el sistema de elección, cuestionamos a la persona, cuestionamos al partido que representa a esa persona. Ojo, yo no lo voy a defender, que se defienda a él y que lo defiendan los formoseños, yo ni sé lo que pasa ahí. Pero ahí el sentido común a mí me dice que si el pueblo lo eligió, y que esté 500 años hasta que se muera, pues. Pero fíjate vos, perdón, te comento esto, ¿no? Fíjate vos, la Merkel en Alemania también estuvo 15 años seguidos, ahí no cuestionaban porque hizo un excelente gobierno.
Entonces, viste, ¿por qué acá sí? Y si son buenos realmente y son reelectos. Pero claro, lo ideal sería, sí, que se vayan alternando. Pero digo, acá como que es todo negativo, viste, y en Europa o en Estados Unidos está todo bien. Bueno, el tema de Gildo Infran, se ve que la oposición está cómoda con él porque jamás hizo un proyecto de ley para modificar la Constitución y que... Mira, yo estuve hace 10 días en Formosa. Yo conocía ya Formosa, pero bueno, a mí me sorprendió cómo está Formosa. Una ciudad espectacular, ¿viste? De entrada nomás vimos que se estaban haciendo barrios, pero espectaculares, de 5.000 viviendas. O sea que hay cosas que realmente se ve que son positivas. Pero antes de venir a Curuzú, en mi oportunidad, a mí me tocaba, por mi trabajo, es ir Chaco y Formosa. Y la verdad que se veía cambio, ¿viste? Uno cuando entraba a Formosa se veía cambio. No me quiero imaginar ahora, es un montón que no voy, hace más de 10 años que no voy. Pero se veía, vos te ibas a la zona del río y se veía. Sí, no ves un papelito en las avenidas, una belleza, aparte mucha vegetación, claro, por eso, muchas plantas, muchas. Y en general nosotros preguntábamos, viste que... Y dice, sí, está bien, pero ya tendría que dejar algunos, pero como que no así tan negativamente. Bueno, ahora creo que él mismo, no sé si estaba por dar un paso al costado, pero no. Ahora, pero yo insisto en esta cuestión. Juan Pérez, Gildo Infran, o quien fuere, o Gerardo Milei. Si vos no tenés condena, si vos no sos un delincuente y estás libre, que ese es uno de los derechos humanos, el derecho a elegir y ser elegido. Sí. Eso está incluido en la Constitución Nacional, el derecho a elegir y ser elegido. Si Gildo Infran, Milei o Juan Pérez lo elige el pueblo, ¿cuál es el problema? Que estén los años hasta que se mueran. Y si es malo, el pueblo no lo va a elegir. Y si no, hay otra cosa, hay una trampa en el sistema de elección que permite esto. Entonces cuestionemos eso. Y después cuestionemos a los seres humanos. Los nombres propios. Claro. Ahora se está dando el caso de un senador cuestionado. Sí, bueno, ahora todos se tiran todos se tiran como diríamos, ¿no? Todos se tiran la pelota. Muchacho, a ese senador, ¿en qué lista estaba? En la 136 de Entre Ríos. ¿Y cuál era? ¿Partido Justicialista o Frente de Unidad? Bueno, es lo que yo le digo. Yo tengo amigos también que son fanáticos, ¿no? Y me dice, no señores. Yo vengo de una familia que es peronista, mal. Mi abuelo era Alicio López, del Paso de los Ligres. Él era dueño de varias hectáreas, tenía vaca lechera, tenía de todo. Cuando pasa lo de Perón, mi abuelo dejó todo y se calzó machete de 22 y se fue a pelear por Perón, ¿no? Entonces nosotros... Pero lo que es cierto es que este hombre que cometió el error ahora pertenece a un partido y bueno, hasta que no salga de ese partido o bueno, su mandato vence ahora. Es producto del sistema. El sistema capitalista permite estas cosas. No es un nombre propio. Podía ser Juan Pérez, podía ser Vázquez. ¿Sí? El sistema permite eso. Primero, que en nuestro sistema no hubo, y yo no lo voy a ver, voy a morir antes, un sistema de revocatoria de mandato, que en algunos países hay. El sistema de elección nuestro no es el perfecto, se puede mejorar muchísimo y hay ejemplos, el que lo quiera saber que lo sepa. No hay revocatoria de mandato, porque si un candidato, sea el concejal de Curuzú, el intendente o el gobernador o lo que fuera, tiene un programa de gobierno, querido, y dice, esto vamos a hacer, y donde vos no lo haces tenés que renunciar, tenés que irte, querido, no podés hacer otra cosa que no dijiste. Y la otra cosa... Entonces con ese criterio tendría que haber seguido al otro día. El sistema nuestro, el sistema de elecciones, que es por partido, este señor entró por un partido, ese partido tenía un programa, ellos no pueden, acá pasó caso, se fueron del partido y formaron bloques aparte. Este senador con Camao y compañía. Yo tengo... Entonces, no, porque vos estás... si vos fuiste elegido como de ese partido, un legislador
hay un programa, eso, y si no te vas vos, claro, renunciás, que ingrese otro si vos no estás de acuerdo. No te quedes con el título de bueno, esa es una gran pelea que yo tengo con una persona en particular, que yo le digo, pero la banca es del partido. Me dicen, no, la banca es de quien tiene, no, es del partido. ¿Por qué no lo echan? Claro. ¿No? Y ponen a alguien mejor. Si, el ejemplo más claro, ¿se acuerdan del comisario Luis Patti? Sí. Chao, no se dudó, se fue, lo pusieron otro y listo. Claro. ¿No? Bueno, tenía su historial, pero así tendría que ser con todo. Pero si uno está claro. está ocupando una banca en función y comete un delito, no sé, los fueros automáticamente tienen que desaparecer. Exacto. Claro. Y bueno, y eso era una de nuestras cuestiones. Y la otra cuestión era con respecto a lo que vos hablabas, del Poder Judicial, que está en manos de los poderes. Yo siempre peleé y discutí, inclusive últimamente, porque varias veces me he presentado a rendir para ocupar cargos jerárquicos en el Poder Judicial, y terminó peleando con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y dice, no peleé con ellos porque ellos no son los que me dan a mí no me dan nada, el Consejo de la Magistratura no me da nada, yo me voy a cumplimentar con ellos para poder acceder a rendir. Pero si ya tenemos ese pensamiento de que el Consejo de la Magistratura no va a dar el cargo, entonces estamos mal. Claro. Y la otra es que, lo que yo digo siempre es que al personal jerárquico del Poder Judicial, cada X cantidad de años se le tendría que tomar un examen evaluatorio, claro. Y tendrían que tener fecha límite. También. ¿No? Y eso como cualquiera. Claro, y la otra resisten a tener fecha otra límite. Cosa, y la otra cosa que acá no se está cumpliendo es el cupo femenino, porque si vota la mitad de las mujeres y la mitad de los varones, ¿por qué tenemos una Corte Suprema que no tiene mujeres? Sí. Acá no hay mujeres en Corrientes. Y bueno, ¿y por qué? Y sí, habría que respetar el cupo, pues. Bueno, es largo e interesante el tema. Se hizo las 12 y después pasó como una charla. Faltó el café nomás. Me quedé con el agua fría y no le convidaron los mates, pero. Que nos disculpe Favotti, pobrecito, sí, que nos tiene que aguantar a nosotros. Bueno, espero que. La verdad que ha sido un hermoso momento, a pesar de que gracias. Recordamos con alegría y festejamos hoy como el Día de los Derechos Humanos, sí. A pesar de que para llegar a este día han pasado cosas feas, ¿no? Claro. Como dijo Emma, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, del 48 sí. En adelante. Pero yo pienso que hay que seguir para adelante, seguir ayudando a la gente. Los felicito por lo que ustedes hacen. Desde ya les doy mi número de teléfono para lo que necesitan. Yo no tengo problema. Ustedes, si tienen algún caso en particular, se les puede asesorar. Ya somos dos cerebros en la parte legal, que yo aunque no esté presente, le voy a comprometer en Norma, que Norma también es abogada. ¿Entendés? Entonces, en ese sentido seguramente te vamos a aceptar tu ofrecimiento. Porque hay veces, yo siempre digo, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una, y siempre es lindo por ahí. Yo tengo mi forma de pensar, lo que puedo aplicar, ella me dice no, y entre los dos aplicamos la mejor norma. Aparte vos conocés a dos personas que yo también las conozco muy bien, a Oscar y a Diego. Caunca, que es hijo. Yo lo conocía chiquito, en la primaria. Sí, es Enzo Ditela. Acá él hizo la primaria, yo le saqué la foto en el instituto que está por nuestro, ¿cómo es? El instituto que está por Madariaga, hay Niño Jesús. Sí. Ahí, y bueno, ahí hicimos, nosotros con Caunca compartimos de cuarto a séptimo grado y después nos dimos toda la secundaria. ¿Vos hiciste en el instituto? En el instituto a partir de cuarto grado. Es muy probable que te hayas sacado fotos. Yo tengo ahí después unos muralcitos así, 20%. Vos la conocías si vos la llegaste a conocer a la señorita, a la que le decíamos Pompi. No me acuerdo yo de la después yo te voy a mostrar una foto de. Todavía seguimos porque nosotros somos promoción 80. Ah, mirá vos. 80, sí, la promoción 80. Bueno, de todos los compañeros que compartimos en el Instituto Niño Jesús,
que nos fuimos, nos volvimos a juntar, tenemos un grupo de WhatsApp de la promoción, ahí está Nuria, está Caunca, después hay una señora que ella era, cuando yo estaba en la secundaria, ella era la cabeza del defensor así de los derechos humanos, y se recorría los fines de semana, me acuerdo, y se recorría todas las comisarías. Pero ya te voy a decir. ¿Trabajaba en el instituto? No, ella era, ¿sabes a dónde vivía? Por calle Adolfo Montaña, donde está el mercado central. Sí, conozco. Bueno, bien a media cuadra. O sea, sería casi llegando a Rivadavia, y de este lado Sillaní, a media cuadra. No me estoy acordando el nombre de esa señora, yo estoy averiguando. Es vecina de Alejandra, pues. Sí. Y en esa zona por ahí vive Alejandra, pues. Sí, Alejandra ella por Mitre, tenía 2 hijos varones. Y Alejandra la habrá conocido, seguro. Sí. Pero ella te digo así, todo el domingo ella se recorría todas las comisarías para ver quién había caído, si lo habían golpeado, si no lo habían golpeado. Y era así, era yendo en esa época. Así que bueno, espero. Te agradecemos muchísimo el espacio, la paciencia. Y espero que compartir más con ustedes. Nosotros con mucho gusto. Cualquier novedades, nosotros estamos en contacto. Bueno, muchísimas ustedes gracias. quieren cualquier charla que están por hacer, alguna no sé, una charla educativa o lo que sea, ustedes comunican a la radio y nosotros siempre, vamos a estar. Pero muchísimas gracias. Ahora hace un tiempo que Pablo no está pudiendo venir, pero Pablo Basel, ¿viste? Sí. Pero cada tanto viene y trae algunas cosas interesantes. Sería lindo que si viene está por la mañana. Sí, te lo vamos a traer. Ya hemos venido no con hace Pablo. Falta avisar, ustedes vienen nomás y ya nos sentamos a charlar. No, con Pablo yo por lo menos vine ya más de una vez acá, pero no estabas vos, ¿viste? Así que ya lo conocen. Bueno, muchas gracias Emma, gracias. Muchísimas gracias. Y un gusto. Negro Vázquez, como más conocido. Un gusto de haberte conocido. Gracias por compartir. Bueno, muchas gracias. Así que vos tenés fotos de allá de paso. Arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas. Hasta aquí fue